Suscríbete a la Panterita. Emiliano 2 de mayo, dependerá de eso para ver la definición el fin de semana. Si hoy no gana Emiliano, Olimpia triunfando en Pedro Juan sin importar otro resultado sale campeón. Y si Emiliano gana, tendría que ganar Olimpia y no ganar a Emiliano y ya sale campeón. Y juegan simultáneo, ¿vio? Y me dijeron que van a esperar que termine el partido ahí para programar la fecha. A las 10:30 la sí. programación. Entonces tienen que esperar, si Emiliano gana, tienen que emparejar con Olimpia sí o sí la simultaneidad. Si no gana Emiliano, a mi criterio ya no habría necesidad porque Olimpia ganando no depende de nada más, o sea, gana y no importa que ganen los otros perseguidores, por eso habrá que esperar ese resultado para armar los cruces. Sí, por el tema del descenso de vuelta a Tacuarí y General tienen que jugar a la misma hora. ¿Cómo está Olimpia con Emiliano? 9 puntos ahora, si gana Emiliano. No, ya sé, diferencia directa. Diferencia y directa. 1-0, por diferencia de gol en ese caso. ¿Y con diferencia de goles cómo están? Voy a buscar, pero todavía no se definiría en ese caso porque... No, igual, aunque sea la diferencia puede variar también en los partidos que restan, claro. Pero ¿cómo están en...? Vamos a buscar. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 11:30. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Hay muchas cosas... Más 15 Olimpia y más 7 Emiliano la diferencia. O sea, 8 claro. Le tendría que descontar a Emiliano. No, pero Olimpia está para ser campeón. Sí, Olimpia sí. está para ser campeón. ¿Ya está ya? Sí. ¿Ya está? Sí, ya está. Sí. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris y sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Porque he visto que acá le están reventando a ustedes los muchachos. Porque no le pusieron la Olimpia. ¿Y quién le habrá puesto a Olimpia al principio de temporada y más con la campaña que había hecho en el torneo anterior? Yo por eso digo que ni el más optimista, a lo mejor hincha de Olimpia, se esperaba esta campaña. Con tanta diferencia. Con tanta diferencia. Y con tanta diferencia. No porque lo que hicimos nosotros en el porcentaje fue una radiografía del momento y un mal cálculo. Al menos de mi parte yo reconozco que sí, una mala proyección, pero era muy poco probable de que termine ocurriendo lo que finalmente pasa. Y bien por Olimpia, porque tocó la tecla correcta. En ese momento yo recuerdo las declaraciones de Palermo, le preguntaban hacía 2 meses que no encontraba el equipo, ya terminó el campeonato de apertura, no ganaba los partidos, estaba más para salir Palermo en ese momento que para continuar. Se puso en duda incluso su continuidad. Entonces, en ese escenario se hace esta proyección, ¿verdad? Además, si acertamos los pronósticos en Enrico Pamamos. Claro, pero sí, para mí pasa mucho por consolidación de jugadores, varias cuestiones que se fueron dando positivas, y también pasa por la caída estrepitosa de Libertad, la falta de asumir la responsabilidad que uno podía imaginar con Cerro, con los jugadores de cartel. Acá habíamos hecho el análisis individual. Sería empate de Guaraní, por ejemplo, que en algún momento decir por ahí se podía. Claro, ahí hay un tema que debería responder Chiqui, ¿no? Si vos empatás tanto, por algo es. ¿Entendés? Y yo no veo todos los partidos de Guaraní, ustedes vieron más, pero yo llego a la conclusión así, a grosso modo, que posiblemente cuando él llega al área del equipo rival, como es tan lento su transición, o tan lenta porque él va mucho a la posesión de pelota, los otros ya están armados. Entonces, las situaciones que se menciona no son tan claras como para decir un mano a mano. Son más aproximaciones Claro, ayer podés decir Nacional tuvo el cabezazo que erró de cabeza Bailones, que cabeceó mal. Vos tenés que computar como una situación de gol. No podés dejar de computar, pero no es una jugada elaborada que termina con esa chance, ¿sí? Alguna razón, alguna explicación tiene que tener Guaraní para la cantidad de empate que tuvieron. Tiene que ver con el tema de los goles a favor, porque veo los goles en contra solo le hicieron 13. Olimpia tiene 12 y Emiliano, en cuanto a los equipos con menos valla densidad, el tercero ya es Guaraní en cuanto a defensiva, pero ahí más todavía lo que estamos señalando, te habla de la posesión de pelota con que juega. Entonces sus partidos son ordenados. ¿Quién ayer dijo que atacó poco en conferencia? Ayer dijo atacamos poquito. ¿Y quién es goleador de Guaraní? Alcaraz 6 y Walter González ayer 5 con el gol que metió, golazo de tiro libre. ¿Quién está con 5? Anda marcando goles de tiro libre Walter González. Sí, su segundo, y es el gol número 11 que mete en Guaraní
desde que llegó. ¿Y qué es lo que te pasa vos? Muy buen No, no, cierre de Pero que torneo. te diga lo Bien, que yo le dije a Víctor Villara. acopló ese... ¿Qué te dije de Goltemosa? Va a tener su oportunidad. Sí, pero no lo teníamos como No, yo no pateador digo de que sea Liga. una maravilla jugar. Le No, dije a quiero- Víctor, yo- va a sé que- tener su oportunidad, Germán. Sí. Y está teniendo. Sé que lo escucha y practica mucho con Sí, Chiqui. pero porque tiene un maestro de cómo patear tiro en libre. Olimpia también tuvo Chiqui, lo bancó en En Olimpia. Guaraní, dije yo no dije en Olimpia. Pero no podemos hablar de Walter González que no tuvo oportunidad. En Olimpia jugó todos ¿Qué los digo no tuvo partidos. oportunidad? No, y voy a decir, va a tener su oportunidad como si no hubiera No, tenido. pero bueno, cuando te dan el pase es porque ya no te consideran. Ah, no, en eso estamos de por acuerdo. favor. Pero el nivel que tuvo en Oportunidad, Olimpia digo, para darle el era pase. para- Sí, él no cerró bien en Olimpia. No, no, o sea, anda por bien. algo Si yo salió te- libre. Si, si no te iba a da el salir. pase es porque ya no te quieren. Así Sí. nomás. Explotó el mayor pozo del país con 2.300 millones de guaraníes. El cartón número 926.345 se ganó 2.300 millones y es el nuevo poderoso millonario. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Está muy Y vos, bien, Gerardo, callate nomás, Gerardo. No digas nada acá porque no haya ese chuma. Vamos a hablar con el futuro, probablemente presidente de Nacional. En los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Contigo Money, 25% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ayer dije, ¿verdad? Sí. Yo no digo que vaya a ser probable. Como también digo que en 2 minutos tiempo agregado ayer, estos son todos mochos. ¿Cuánto dijiste vos? Yo 7. ¿Cuánto dijiste vos? Iba a decir 8, pero no podía. No, porque ya dejate está joder ya. la bola. 9. Mirá esto, no vaya a hacer bola. ¿Cuántos minutos vos decís agregado, Víctor? 7. Boca lo quise. 9. Pero tampoco a mí, Víctor. ¿Cuánto usted cree que se adiciona, señor? 8. ¿Y cuánto dicen, no, Víctor? 8. Muy amable. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vale 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Y lo de Amilón quería saber, ¿verdad? Porque ayer Gerardo estaba pasando la información. Y es más todavía con relación al interés que tiene. River Plate. No va a jugar en River. Le quiere Gallardo, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y es más, el Ayer decía propio Gerardo, yo Almirón, le envié a Gerardo. tiempo atrás habló que Se fanático llama- tiene un tatuaje de River. Un tatuaje de River. River. Se llama, que yo le marqué Almirón ayer, tiene un tatuaje ayer arriba. le mandé esta a Gerardo en plena transmisión. Mercado de pases. Gallardo llamó a Miguel Almirón y la respuesta su futuro deja en case en shock al mundo River. Puede ser 3 puntos suspensivos. Pero debía decir dónde él quisiera jugar. Bueno, voy a corregirme. Muy difícil vaya River. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací, el barrio Arací en Luque, Guereguá, es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consultas al WhatsApp 09743166672. Así nomás la vida. Ahora que está hablando de Gallardo, interesante su conferencia de prensa post partido ayer. ¿Y qué le va a llamar por teléfono a felicitar? No, porque habla de cosas que nos debería preocupar a todos. La hinchada. No solo la hinchada, sino el entorno al fútbol, La Liga lo Argentina. poco que se hace por el espectáculo. Ayer estábamos hablando fuera del micrófono. Los árbitros también. Los jugadores que se tiran, la demora que hay, que solo se ofrece el partido, que no se ofrece como un Así, espectáculo. conoce de todo un poco. Está bien, está bien. Aparte de Tapia le dan lo de Barraca con todo. Volvió tarde a la cancha. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza de NGO y Tokio. Llámale ya, Gerardo. Si puede ser a ese señor. Vos diste bien en la tecla. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Más información al 021-217-1717, redes @Asismed PY. Ayer dio bien Carlos Quise que no se quedó, después se frenó. Yo sí vi tu cara. ¿De qué es lo que está hablando vos? Y del candidato ¿Y nacional. quién es? Y... ¿Viste bien? En el palo ya daba. En Encarnación Belia Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Dije candidato. Yo no dije futuro presidente nacional, ¿verdad? Probable. o sea, No, candidato entonces, candidato. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. ¿Dónde jugó Miguel Almirón? En Argentina, en Cerro Lanús. Porteño, En- Lanús, en- Atlanta Estados United. Atlanta. ¿Dónde quisiera volver? Si es que se da.
Atlanta United. En el fútbol MLS, Ese. yo no digo precisamente ahí, o seguir en el mercado europeo. Las pretensiones que tiene Miguel Almirón son esas. Si seguir en Europa, si es que sale de Newcastle, o la MLS. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto o tu camioneta, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. ¿Cómo te va, Enrique Sánchez? Un placer, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a tus compañeros y a toda la audiencia. Directo al grano. ¿Cuándo es la Asamblea Nacional? La asamblea del 4 de diciembre del 2024, Arturo, ahora en unos días más. ¿Te postulas a la presidencia, Enrique Sánchez? Sí, me postulo, Arturo. Ayer ya me contaron que estuviste tirando ese dato. Siempre vos bien informado. Y bueno, así, Arturo. Contanos por qué ese anhelo tenés. Contanos, Enrique Sánchez. Y bueno, yo creo que venimos trabajando en Nacional, un grupo que arrancó hace más allá de 20 años, con Robert Harrison, con Pepe Ciotti. Y bueno, un grupo que se fue armando y bueno, estábamos en una situación en aquella época complicada, en la intermedia. Y bueno, empezamos a subir un lindo proyecto, una década muy gloriosa para Nacional de la mano de Robert Harrison como presidente. Y bueno, y ahí se formó ese equipo, Arturo, que vino trabajando siempre de forma incansable. Y bueno, ahora es el momento de asumir esa responsabilidad. Creo que Nacional no necesita a todos juntos, necesita un dinamismo distinto, acorde a los tiempos que se viven ahora. El fútbol ahora es mucho más intenso en toda su forma, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel dirigencial. Y bueno, estamos ahí con el sueño y con las expectativas de poder tener un resultado que nos permita a nosotros positivo, que nos permita presidir Nacional, el club de mis amores, obviamente, y un honor para cualquier nacionalófilo hacerlo. Y bueno, esta vez me toca a mí. Hemos conversado con los compañeros de directiva, lo hablé con Juan Carlos, lo hablé con Pepe, con los demás compañeros. Y bueno, la idea es justamente armar un lindo equipo, un lindo proyecto y proseguir por esta senda y lo que haya que mejorar, lo que haya que conservar que se viene haciendo bien, hacerlo de la misma manera. Y en fin, esa es la idea, mi querido Arturo. Ahora, Enrique, ¿qué te deja el fútbol como enseñanza? El fútbol como enseñanza. Y el fútbol es una de las profesiones, yo creo que así como el docente, una profesión que uno elige, nadie te pide todo de vos, el fútbol exige todo de vos. El dirigente no es una persona rentada, como mucha gente cree. El dirigente es una persona que deja su familia, deja su trabajo, deja sus cuestiones personales para meterse lleno a una pasión que es inexplicable, que siempre hablamos de eso. Y obviamente yo creo que hoy estoy en una etapa de mi vida que seguramente va a ser el cierre de una carrera dirigencial de muchos años, ¿verdad? Hace muchos años que estamos en el fútbol, hemos crecido contigo, Arturo, y bueno, hemos llegado a esta encrucijada, linda encrucijada en la que uno tiene que tomar decisiones y creo que esta responsabilidad no la puedo eludir. Esa es la realidad. Y la enseñanza es maravillosa, un mundo lleno de amigos, un mundo lleno de pasiones, de muchos sinsabores. Es un resumen de lo que es la vida realmente, ¿verdad? Tropiezos, fracasos, frustraciones, éxitos. Un día pareciera que un domingo tocas el cielo con las manos, el siguiente domingo sos la peor persona del mundo, de acuerdo a ciertos epítetos de mucha gente. Pero este es el fútbol. Y nadie nos obliga a aceptarlo y nadie nos obliga a estar. Así que es una decisión propia de cada uno y siempre es más grande respeto a todos los dirigentes de fútbol y de todos los deportes en este país, en este bendito país nuestro. Ahora, cuando hablamos de fútbol y los clubes en el Paraguay, van mucho por el fútbol de campo, el fútbol que hoy está como directivo nacional en la selección paraguaya, y después están los otros deportes. Es así, es el fútbol propiamente dicho, es así, ¿no? Es así mismo, Arturo, el deporte más popular. Mira, yo también soy presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez, por darte un ejemplo. Imagínate que
si el fútbol todavía tiene carencia, una cantidad de cuestiones y el quehacer del dirigente es irreemplazable todavía en el fútbol, no solamente en los equipos de primera, en todas las divisionales y en el fútbol del interior, ni qué hablar. Imagínate también los deportes amateur, Arturo, ahí no hay ningún respaldo, no hay ninguna ayuda, ni una provisión de ningún fondo. Hay que recurrir siempre a la secretaría o a las instituciones del gobierno que están, digamos, también sin presupuesto para dar aporte o participación o apoyo a todos los estamentos deportivos, a todas las federaciones y asociaciones. Pero en el caso del fútbol, somos bendecidos, Arturo, en el sentido de que hoy los clubes, de acuerdo a las negociaciones que se hicieron en la APF, de alguna manera los clubes de primera y todas las hasta la tercera, hasta la división C, inclusive fútbol femenino, futsal FIFA, tienen su porcentaje por el tema de los derechos de televisión, que es lo que de alguna manera un club como el nuestro, como Nacional, logra que se mantenga mínimamente, que haya mediano equilibrio en su finanza como para poder llevar adelante un torneo que obviamente contra clubes que tienen presupuesto 10 veces más, sin ningún temor que un club como Nacional. Ahora, cuando hablas de Nacional, los hinchas de Nacional son fanáticos, ¿eh? Yo no digo de barra ni de nada, no serán muchos, pero hacen presencia de inconformidad. Cuando las cosas no se dan, que se vayan todos, que no quede ninguno, dirigente, cuerpo técnico. El hincha de Nacional es así, ¿verdad? Es así. Yo creo que una de las preferencias en la escala de los muchachos, siempre que te dicen que la preferencia de Olimpia, después creo que ya está la de Nacional, Libertad, que es bastante pesada. Pero tienen todo el derecho el hincha de exigir. El hincha quiere ganar todos los domingos, y en Nacional, después de la final de la Copa Libertadores, que fue, digamos, la más grande conquista que tuvimos nosotros, o sea, esa medalla de plata, el vicecampeón de la Libertadores. Después de eso, el hincha nacionalófilo quiere jugar una final todos los años de la Libertadores, no se contenta con menos. Eso se siente, te dicen. Tenemos una década que no salimos campeones, pero por otro lado, hace 3 o 4 años que somos protagonistas del torneo, porque estamos peleando 2 torneos. Hace 3 años consecutivos estamos peleando los 2 torneos que tenemos. Y bueno, el resultado es que se están haciendo bien las cosas, con un presupuesto moderado, un club que es modelo en su forma, en su gestión financiera. Pero obviamente que no tenemos manera de ser finalista o entrar en Copa todos los años, porque es una realidad. El fútbol es actualidad, un buen equipo plantea un buen esquema, o en el otro momento el mismo equipo no da, y es complicada, claro que sí, pero yo por supuesto que entiendo, me formé en esa, ahí detrás de la Alambrada, todos nos hemos formado ahí, venimos de ahí, así que sabemos qué piensan, qué quieren, y a veces el hincha no se contenta con nada, que no sea al todo o nada, y como vos decís, no somos muchos, pero decía Lito Villagra, decía, no somos muchos, pero estamos en todos lados. Y la muchachada del Nacional, ¿te acordás pegada a la Alambrada? Sí, me acuerdo, claro. Hoy es imposible en nuestro estadio, es un estadio hermoso y coqueto, pero antes era, todos estuvimos de chicos ahí con nuestros padres por la Alambrada. Era la Alambrada, era de hecho hay una comisión hasta ahora que se llama Comisión Alambrada. ¿Todavía existe la comisión? Existe, aunque llamáis más Alambrada, existe una comisión. Sí, no. Más chuchi, ya no se puede pegar ahí. Nostalgia, Enrique Sánchez, candidato a presidente de Nacional. De la oposición, ¿quién se presenta? De la oposición, no tengo idea, se van a presentar. Se presentó un movimiento donde hay alguna figura de consocios, un movimiento, inscribieron su movimiento, mejor dicho, y el cronograma electoral establece que hasta el 18 de este mes es la fecha tope de presentación de la lista. Así que vamos a saber con ciencia cierta contra quién vamos a pugnar por esta presidencia en términos estrictamente electorales. ¿Quiénes te van a acompañar en la comisión directiva en caso que ganes? ¿Vicepresidente? En caso de ganar, es más o menos el mismo equipo, continúa con algunas modificaciones. No tengo la lista, Arturo, pero vos sabés que siempre voy a contar con el apoyo de los expresidentes, tanto Galeano, Ciotti, presidente actual Galeano, ahora digo, expresidente ya en la lista, como miembro. Unas incorporaciones también más jóvenes, de hecho que ya están luego en la lista, entonces probablemente
también nos acompañen y hacer unas cuantas modificaciones, pero el equipo continúa casi de la misma manera. Te digo esto, Enrique, porque cuando llaman los hinchas, los socios de Nacional, que no nos permiten asociarnos, que no nos consideran, vos querés aclarar el punto para reiterar o considerar aspectos que hacen a la pobre asamblea, o si no quedaría, ¿por qué no le hizo la pregunta de que lo que quieren presentarse? Pero no sé si me entendés. Me puedes preguntar lo que sea. El Club Nacional es un club absolutamente abierto al hincha. Si bien es cierto, en los últimos años hemos mejorado, siempre hay que mejorar. Yo creo que el año pasado y este año hubieron casi 300 nuevos socios, ¿verdad? Nosotros no estamos ajenos a que nadie se asocie al Club Nacional, al contrario, lo que más queremos, una forma de poder equilibrar un poco también el déficit, algunos pagos. Obviamente que el ingreso de los socios es fundamental. En el caso nuestro, al no ser tan masivo como a lo mejor es para otros clubes, bueno, claro que queremos trabajar. No, hay cuestiones que la gente comprende. La gente se dice asocia. Una vez que se asocia, se acepta su candidatura, tiene 30 días para pagar, Arturo, y no pagan a los 30 días. Y entonces cae su solicitud de afiliación y tiene que volver a hacer de vuelta. Es lo que está escrito. Nosotros metimos gente en la comisión de socios, de admisión de socios, gente que está trabajando, está con un software nuevo, tratando de ir actualizando. De hecho, la gente puede hacerlo desde la página web. En los pagos sí todavía no tenemos mecanismo de hacerlo, pero sí se puede hacer transferencia al club. O sea, hay miles de maneras de hacer eso. A algunos la cuota le es pesada, para otros está acorde. O sea, hay una cantidad de cuestiones como argumentos en contra para, digamos, denostar de alguna manera, pero no es verdad, Arturo. No seremos la última tecnología para asociar socios, probablemente no tenemos seguramente el último software, pero se está trabajando en ello y vos te podías asociar hoy, Arturo, sin ningún problema te podías asociar hoy a Club Nacional. Bueno, gracias. Enrique Sánchez, Emilio García, Alejandro Recalde y Rubén Garcete Yambay, de la oposición en Nacional. Así mismo, ellos lo que escribió en el movimiento, que se llama es un homenaje a Lito Villagra. Lito Villagra. Inscripción de la agrupación Vida por Nacional Lito Villagra, nacionalófilos, que se presenten en la Asamblea el 4 de diciembre de elección de autoridades. Apoderado Emilio García y Rubén Garcet. Y está en la foto Roque Cubilla. El presidente del TEI. Sí, Roque Cubilla es presidente del Tribunal Electoral Independiente, Arturito. Entonces él le recibió la inscripción de la lista de los diferentes movimientos. Él le recibió por eso. Claro, él es presidente del TEI. Bueno, Selección Nacional, está bien. Hecho el comentario. El 3 o 4 de diciembre a la Asamblea. 4 de diciembre, Arturo. Bueno, te voy a pedir un favor, puedo pedirte al aire, no para mí, para todos. Que sean por mejor claro. Las cabinas de Nacional, un poco más grandes. Te prometo. No, la verdad, te digo con mucho respeto. Es fácil opinar desde afuera, hay que estar adentro. Pero si se pudiese. Selección paraguaya, Argentina, contanos. Y nada, Arturo, estamos en la recta final. Los muchachos ya llegaron ayer, un pequeño grupo, está llegando el grueso hoy. Y ya a disposición del profe, ya estos trabajos previos para un partido que para nosotros es, para todos, creo que es un partido distinto. Jugar contra Argentina siempre tiene su propia impronta. Estamos muy confiados, el público está confiado, ustedes están confiados. Entonces hay una suerte de expectativa muy alta para este encuentro. Y posteriormente luego ir de la mejor manera a Bolivia, allá un lugar bastante especial, para no decir casi inhumano, para la práctica del juego, y después cerrar el año, Arturo, con unos puntos que nos permitan posicionarnos, afirmarnos donde estamos y pensar en la clasificación, que es el objetivo fundamental. Bueno, ¿y leíste la historia de Fischer, a la ajedrecista que perdió? Sí, leí. ¿Se puede una persona cerrar un año en un subterráneo? Y vos sabés que Bobby Fischer era así. Hay algunos ajedrecistas que tienen una vida muy peculiar. Un deporte muy solitario el ajedrez, Arturo. Un día le llamé a Andrés Riquelme y enloquecí. Visto el documental Kasparov-Karpov. Sí, también. ¿Te acordás? Una batalla de una década dorada del ajedrez. Y cuando políticamente diferenciados los dos. Sí, absolutamente, claro.
En medio de la Guerra Fría se produce el clásico más grande en la historia de la guerra, imagínate. Me acuerdo bien y le dije a Andrés Se jugaban en varias canchas, Arturo, no solamente el ajedrez, era quizá la menor de la disputa. ¿Y por qué mueven las blancas? ¿Por qué se mueven las blancas? Primero. Es la regla del ajedrez. Es la regla del ajedrez. Se mueven las blancas primero. ¿Quién mueve la blanca primero? ¿Y qué es lo primero que se hay gente que le gusta jugar con negra y hay gente que le gusta jugar con blanca. ¿Cuál es la ventaja de la blanca? Que juega la primera ficha, la primera pieza, mueve la primera pieza. Y vos como presidente, vos como presidente y Andrés Riquelme, perdón, vos como presidente y Andrés Riquelme tienen que cada vez impulsar más el ajedrez en los colegios, en la escuela. Cierto, pero vos sabés que por diferentes razones estamos dando paso a otra gente probablemente, eso te voy a confirmar también, probablemente en la federación, así que quiero también eso y una triste noticia para nosotros, porque la verdad que fue una gran gestión de estos últimos 2 años, una gran gestión de Andrés y una gran gestión de la federación con campeones mundiales. En la historia del ajedrez paraguayo no existió eso. Posiciones importantes mundiales como el de Budapest, que fue ahora la Olimpiada de Budapest, ahora hace 2 meses atrás. Al ajedrez en todo el país, premios por todos lados, sudamericanos, un sudamericano infantil que se hizo hace 15 días en Paraguay con 400 atletas de todos los países de América y Latinoamérica. O sea, realmente un gran trabajo de la federación. Pero está mal que te lo diga yo, pero ya que preguntás y bueno, vamos a ver qué rumbo toma la federación y ojalá que se continúe por la misma senda y se mejore, obviamente. Y bueno, se te va a vos y se van de los principales cargos, ¿o no? Sí, vamos los dos probablemente, sí. Y bueno, Enrique, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. A vos, Arturo, un placer hablar contigo, saludos a la audiencia. Bueno, vamos a hablar un poco con el ingeniero Nito Vera, descargo va a ser el ingeniero, hablé con él. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. De clase de ajedrez en el Club Antequera y Cacho, dice Federico Ríos. En noviembre, beneficio full con Petrobras, 20% descuento con tarjetas crédito GNB Mastercard a través de Premia. Superjueves 20% pagando a través de Premia y viernes 25% con tarjeta crédito Continental. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. Buena la semana para chicos, dice Federico Ríos. Ahorra con Personal Pay todos los días, 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más contenido en tus packs. Conexión con tu plata, conexión total. Yo no voy a jugar con vos porque para jugar ajedrez primero que estar concentrado. Cualquier persona que juegue ajedrez, y lo digo muy respetuosamente, que no esté concentrado, no va. Es el deporte de mayor concentración que hay. ¿Pensás en tu futuro? Elegir la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. ¿Vos le conocés a Moisés Levy? No. Moisés Levy escribía en la tribuna y hacía cómo eran los partidos. Y vos leías, claro. El ajedrez se lee, y ahí interpretás cómo y por qué. ¿Cómo que va, ingeniero Nito Vera? Hola Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu audiencia. Disculpas, ayer realmente no te escuché, llegué cansado de Ciudad del Este y bueno, y no te escuché cuando me llamaste. Yo te llamo, ingeniero, con el debido respeto a esta amistad que tenemos. Me dirán periodista, amigo dirigente. Sí, señor, lo considero un amigo al ingeniero Nito Vera. Esto independientemente. Lo que se habla de Tacuelí, que debe, que no hay un mango, que se caen, ¿es verdad? Antes que nada, gracias Arturo por tu consideración de amistad, que es mutua. Así también yo lo considero. Bueno, Arturo, hay tantas cosas que se dicen de Tacuarí, que la gente malinterpreta o que quiere quitar provecho o aprovecha la situación para eso. Acá lo claro y lo concreto es que nosotros deportivamente estamos en una situación muy difícil, muy complicada, y aprovechan para tirar leña al fuego y levantar más todo eso, ¿verdad? De que debemos, eso es, no sé si algún club del Paraguay pueda no deber a jugadores en cierto momento. Nosotros estamos atrasados un mes, que lo vamos a poner al día en el transcurso de la semana, más tardar el lunes o martes de la semana que viene.
pero no existe deuda. Después agarran, dicen de que Regis no va a demandar, que va a hipotecar el club, que nosotros pusimos como hipoteca al club. Todas esas cosas que se dicen no tienen sentido, Arturo. Van de gente que malintencionada, que busca quitar provecho quizás de la situación. No sé qué es lo que buscan, ¿verdad? Qué es lo que tratan de hacer con esto. Nosotros siempre fuimos personas que trabajamos, que nos dedicamos al club, que hicimos todo lo posible para volver a la primera, que hicimos muchas cosas como para volver a estar otra vez administrativamente correcto como estuvimos un tiempo atrás. Y bueno, y esa es la situación, ¿no? Tal situación no existe. Sí, nosotros estamos con deudas con algunos jugadores que tienen un salario diferenciado que es en dólares y que tenemos en convenio con Regis Márquez, pero siempre fue así, o sea, siempre en cada mes fue así la situación, no es que tuvimos retrasos de 5 meses, 6 meses, o sea, esas cosas no entran en la cabeza de un dirigente que está metido en el fútbol y sabe, ¿verdad? La gente que está ahí contigo en la mesa saben de que un jugador, si no recibe 3 meses, puede solicitar su pase directamente a la APF y liberarlo sin ningún problema, ¿verdad? Tal cosa no existe, son cosas que malinterpretan la gente o que quieren quitar provecho de la situación que estamos deportivamente, por así decirlo, y ya mezclan lo económico con lo deportivo. Esa es la realidad de las cosas, y te agradezco, Arturo, que me dé la oportunidad en esta tu gran audiencia que tenés para poder explicarle a la gente, a la poca gente de Tacuarí que quiere a Tacuarí, que ama a Tacuarí, que está con nosotros o que no están en este momento, de que la realidad no es esa como se dice. ¿Y jugadores extranjeros que va más allá de 1, 2, 3 meses, están los que reclaman o no, ingeniero Nito Vera? El único jugador que todavía no arreglamos con él por una situación particular es Berrío. Los demás jugadores del extranjero se retiraron ya firmando el acuerdo de rescisión de contrato. El caso de Ferraz, el caso de Wagner, el caso de Valdecir, todos ellos ya tenemos nosotros cerrados la rescisión firmado. El único que todavía nos falta es Berrío, que estamos conversando con él. Bueno, y quería aclarar una vez más la situación comprometida de Tacuarí, muy difícil, yo no digo que no se salve, pero muy difícil y complicado, y el tema de las deudas, si querés reiterar con gusto, ingeniero Nito Vera, como presidente de Tacuarí. Bueno, el tema deportivo, bien se lo sabe bien el pueblo deportivo, el que sigue los espacios deportivos, sabe que es una situación difícil, una situación complicada. Como vos bien lo decís, no está todavía perdido la posibilidad de salvarnos, pero siempre fue complicada y aún más ahora porque solamente nos sobran 9 puntos. Nosotros estábamos entusiasmados con el partido contra Olimpia, hicimos el primer gol pero no pudimos aguantar y bueno, la situación fue esa. Miguel volvió a lesionarse. Bueno, son situaciones que suceden, o sea, desde el punto de vista deportivo la realidad es esa, pero no pasa nada, Arturo. El hecho de que nosotros tengamos que ir a la intermedia, es más, podemos prepararnos mejor para posteriormente venir ya con una infraestructura diferente, la de por lo menos poder tener ya un campo de fútbol habilitado, tener jugadores nuestros directamente, trabajar en la formativa para que podamos tener un equipo ya ensamblado nuestro y después hacer los ajustes que se tengan que hacer, ¿verdad? Y lo otro, lo que me dice el espacio, yo creo que ya aclaré, nosotros estamos abiertos a lo que quieran hacer, como quieran, si son socios del club, si están interesados, vayan a las reuniones, les vamos a mostrar todos los documentos. Tales informaciones que dicen de que debemos 5 meses, que el club se va a rematar, todas esas cosas, es una falta a la verdad total. Quieren quitar provecho de una situación que no sucede. Pero como es libre expresión, cada uno puede decir lo que mejor les parezca, pero los documentos están y obran con nosotros y no tenemos nada que esconder. Lo que decía que la gente que se quiera ir a ver los papeles en el propio club. No, que vayan si son socios de la comisión directiva, y si están en la comisión directiva, que vayan a la reunión. Y ahí les vamos a mostrar, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema, no tenemos por qué nosotros andar ventilándole a todo el mundo. Sí, que se vayan entiende, a la reunión de la comisión directiva, porque creo que hay socios de la comisión que forman parte de la comisión directiva lo que están levantando este tipo de situaciones. Así que no existe nada.
el balance anterior fue aprobado. Próximamente, cuando tengamos otra asamblea, debemos poner también a consideración de los socios para ver si ha aprobado o no ha aprobado, ¿verdad? O sea, ellos presentaron una nulidad del acto asambleario que tuvimos en marzo de este año, y eso fue totalmente rechazado, ¿verdad? El Tribunal de Justicia Electoral eliminó esa situación, liberó, y estamos nosotros teniendo al día. También tenemos una denuncia en la Fiscalía. Esto es de la administración anterior, ¿no? Esta administración, una denuncia en la Fiscalía por presentación de, no sé, de qué cosa, y nos engancharon por plata que retiramos del APF y de la Comebol, y eso está normalizado, Arturo. Eso no, nosotros no quitamos fuera de ninguna norma. Las normas para retirar los aportes por la televisación que nos da la APF, eso está todo auditado y está todo controlado, está presentado factura, cada mes se debe presentar, no es que así nomás uno retira las cosas. Y lo mismo sucede con la Comebol, ¿verdad? Y bueno, y son situaciones que ellos hacen y aprovechan la situación para eso, ¿verdad? Lo último, está bien. La justicia la va a imprimir. Está bien. Ingeniero Nito Vera, anteayer disgustados los dos, Lescano y Camacho, cuando dejaron el campo. Yo hablé con Néstor, realmente con Darío no puedo hablar con Néstor, y más es por la calentura, Arturo. Todo jugador quiere jugar más todavía en un partido contra Olimpia, que quiere aportar lo suyo, ¿verdad? Y era un momento de nerviosismo que tuvo Néstor en ese momento, era lo de Darío, no pude conversar con él, y yo realmente tampoco me percaté de esa situación de que él se manifestó, hizo algún gesto al respecto, ¿verdad? Pero lo de Néstor sí está aclarado, él habló con el cuerpo técnico, habló con la gente al respecto. Bueno, ingeniero Nito Vera, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias a vos, Arturo, y muy apreciando tu llamada, por me dar la oportunidad de aclarar todas estas cosas, y reitero mi gran amistad hacia vos y a todo tu equipo. Gracias, igual, gracias, ingeniero Nito Vera, presidente de Tacuary. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar, porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Un tema que quería... Perdón, ayer me mostró Gerardo. Vos ves, sabía, Germán, lo que le ponían, que estaba entregando el partido. ¿Cómo es, Gerardo? En las redes. Que Cerro ya estaba dándole para... Ayer lo que menos hubo fue cordialidad. No, pero fue Serpio. Estamos todos locos. Dice que ayer el partido... No, pero Humberto Eco, Claro, las redes sociales. No, si vos le lees a Humberto Eco va a entender. La legión de... así mismo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿A vos te querían también? Bueno, listo. Espera, Carlos, ¿qué dice? La mayor estupidez, no es estupidez, no digo yo, voy a corregirme. Terminaba el partido, tira Claudio Quino, la taja Olveira. Sí, en la Copa. Yo salía, Carlos quise, salía del estadio, doblando ahí, al cerro, Antequera. Uno, gente joven, partido arreglado. Carlos quise, ¿por qué pones esa cara? Vos te imaginás que yo tire, vos sos arquero, tengo que entrar en complicidad con todito. Archirrival. No se trata de eso. Puede ver a una, ¿qué término quiero usar? Porque puede ser el pensamiento. Escuché. Y es lamentable. Ustedes jugaron. Porque no solo eso. ¿Escucharon? Aquino, que hoy brilla en el fútbol argentino, ese penal mal logrado hizo que se fuera de Cerro, porque el hincha nunca le perdonó. Claro, así mismo. No, pero no le perdona por otra cosa. No, ya sé, por ese pensamiento. Es lo que yo escuché, por ese pensamiento. Claro. Porque tenía arreglado con Olveira. No, pero pero es una locura, una locura. ¿Para vos qué? Una vergüenza que se piensa así. Sí, y bueno, ya está. Ferropar sea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-737 al 8. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. ¿Sabés quién es Carlito Guilán? Sí. Jugador, empresario, dirigente. Carlito Guilán de Misiones. Sí, le convoqué a la selección. Y cuando patea contra el poste, y quiero saber lo que le dijeron. Terrible. Otra cosa, el autogol de Yaqué que pone la cabeza al norte del Estadio Olimpia Cerro. Yaqué.
Mario, el lateral izquierdo del Cerro. Justo ya. ¿Ya sabés lo que pasó? No sé. Bueno, mejor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostado.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. El que vio el partido o el que fue a la cancha sabe que ayer... bueno, este tipo de situaciones... No, pero ayer fue con todo. Ayer se sacaron... ayer fue realmente... Fue en los empujones, en los líos. Después en la pelota no se disputaba. Pero con digo, Vos viste, decimos una trabada. En la rivalidad digo yo. Es para justificar, es para justificar el momento de los jugadores. ¿Qué es lo que estamos destacando? Los líos que hubo por una caramuza, para la ahora yo te pregunto, para un partido fue la Melgarejo que llega tarde y los expulsan. Una cosa es cuando lo que digo yo no se dieron ventaja de que cada pelota dividida, esa muerte, se tiran, traban, ganan, se levantan. No, era los líos que hubo, quién es más guapo que quién. Estos mismos que no fueron guapos en su momento. Pero de boquilla. Claro, de boquilla pura. Pero no, yo no hablo de lo futbolístico en sí, sino de esa rivalidad que hace mucho no se veía entre vecinos. Ninguno quería perder. No, yo no vi eso. Yo vi un equipo asustado, que no entendió a qué tenía que jugar, que es Nacional. Me hizo acordar mucho. Y con un jugador más, muchísimo tiempo. No, que me hizo acordar al niño que era el cuarto, quinto partido, que él dijo varias veces acá. Y ayer se vio y después en conferencia reconoce. Le dijo Bernay lo mismo, pero él es el que tenía que cambiar para que su equipo juegue a la pelota. Un equipo que no entendió cómo había que jugarlo. Pero fue un partido de pelotazo. ¿Qué es el pelotazo? Agarraba Gili Roji y ¿por qué vos tirás pelotazo en el fútbol? Porque nadie te pide la pelota, todos se esconden. Claro, entonces vos tirás pelotazo para sacarte la pelota. Y le agarraba y nadie se le mostraba para salir jugando. Entonces de repente, metí en el empujoncito de guapo que no te sirve para nada en el fútbol. Guapo tiene que ser cuando te vas a disputar una pelota. Guapo es cuando pedís la pelota cuando las cosas no salen bien. Y a eso vamos a llamarle guapo. No el que empuja, el otro que la empuja, el lío. Yo defiendo al compañero. Deja. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Saravío, en San Lorenzo Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, asados para todos los gustos. Respetando la opinión de cada uno. Yo trato de ser calmo, sereno, que me cuesta. Yo estoy con Carlos que hice 100%. Hay un momento dado del partido que yo te dije, acá terminó para Cerro, para Nacional, que ya, la pelota pasó a salir a pasas. Terminando el partido, Gustavito, yo digo, Víctor, era en el paso de salir para atrás. Vos en el primer tiempo, a los 20 minutos ya dijiste empate. No, yo dije 1-1. No dijiste dijiste empate nomás. Te sorprendió nomás que haya 2 goles más. Sí. Eso es lo que te desacomodó un poco. Pero eso no significa que pero estaba convencido que era un partido para el empate, por lo que ponían los jugadores en la cancha. Y lo mismo da Costa cuando le saca. No un deseo. A Da Costa le para saca. Mí lo sacó mal. Para mí lo cambió claro, mal. Y vos le decís, le saca a Da Costa. Va europea. ¿Qué esto es? Lo mismo pensé. Pero es un error del técnico. No vaya a ser mal pensado. No, se equivoca el técnico. Bueno, ahora si no, después ya viene Humberto Eco, pues. Entonces, ese es el tema. Y salió enojado. Ahí sí, y se va y se sienta. Le cambia el rol. El cambio no era por él, me parece. Bueno, pero era Fernández. O incluso podía con la misma figura mandarlo a Piri Mota en la zona defensiva, meter un volante más. Tenía mucha variante. Podía sacarlo a Ali Rodríguez, no estaba jugando para nada en el partido y lo terminó sacando a Chico da Costa. Ahora que hasta ese momento tampoco era la gran figura. ¿Quién es lo que era en ese momento? Le da algo más, me parece. ¿Quién en ese momento? Elegí un jugador de Nacional. Elegí un jugador de Cerro. A mí me gustó Alfaro. Para mí fue uno de los peores partidos de Alfaro. No pesó. Juega. Yo esperaba que la pelota. Esto no te voy a decir. ¿Quién es el que tiene que pesar cuando tenés superioridad numérica? Y no pesó, Nacional no jugó. ¿Quién es el que tiene que jugar en Nacional? ¿Cuál es la función de Alfaro? ¿Cuál es lo más destacado? No, espera, ¿cuál es lo más destacado de Alfaro? Está con una jugada para adelante. Iniciador de juego. Sí, ella está adelantado. Claro. Y ayer él tenía que ser la gran figura y el segundo tenía que ser Quintana, lo que saben
con la pelota. Caballero. Porque no, los que saben con la pelota, los que saben jugar. Y los cambios que tenía que hacer era meter jugadores de esa característica. Cuando hace el cambio, le saca a Quintana. No estaba jugando bien Quintana, como varios otros. Yo creo que quedó mal después del golpe, Carlos. Después del golpe no quedó bien Quintana, porque le pegaron fuerte. No, ahí cambió él. Pero me refiero al rendimiento nomás. Sí. Después la excusa, ¿verdad? En el fútbol siempre hay excusa. Pero creo que eso lo afectó. Pero si es el que sabe con la pelota, de los tres mediocampistas, el que te puede generar algo, meter una pelota a Quintana, cuando mete jugadores que saben jugar, pues ese Gómez no es malo, ese es buen jugador. Alan Gómez. El 20. Sí, Alan Gómez. Sí. Entró y le saca a Quintana, porque a veces el que sabe jugar necesita a su lado. Un socio. De que en el fútbol se habla las famosas pequeñas sociedades. Son eso es lo que y Nacional nunca, todo el partido dividió. Cerro sí propuso eso. Arturo antes del partido dice, este medio campo, ¿por qué me imita a mí? Bailones también metió. Y así me dijiste. Metió mucho ayer. Este medio campo, mira lo que es. Y te dije. Y bueno, entonces, y tengo que repetirlo para que la audiencia sepa. Y te mostraba el medio campo. Sí, pero al final son cosas código de vestuario y vos contás. A la puta. No, por al aire, dijo el señor. ¿Yo escuché? No. Sí, al aire. Saludó Carlos y ya. Sí, al aire. Que yo dije. Al aire. En la media cancha. Sí. Pero al final no fue como en principio pensábamos que se iba a acomodar. No, pero él, yo hablé de lo claro, tomé. Del perfil tomé, del perfil y después le dije. Y al aire también dijiste algo sobre el festejo de Alfaro. Que no tenía nada que ver, pero lo dijiste, te escuché. ¿Qué? Que no dije nada. Sabe. No, a Víctor le dije. No, al aire le dije. Sí, al aire. Ya viste la repetición. Agregaste algo de Valde ahí, Carlito. Para mí no toca. La pelota y Fernández pega en él y entra. ¿Qué te dijo Víctor? ¿Y qué te dijo? Es gol a favor. Yo te avisé lo del festejo que hizo todo así. No. A mí no toca la pelota. Miré otra vez esta mañana en tu... No toca. Sí, empuja. Con la rodilla arriba, la parte de arriba de la rodilla. Y no le pega el muslo a Fernández. Es el último en tocar Fernández, pero el que impulsa hacia el arco es Alfaro. Claro, el que impulsa es Alfaro. Pasa acá. Le toca a Ferfer. Toca a Ferfer, pero con el... Por eso luego ahora, él no le toca a Fernández. Esa Alfaro. La duda si es o no causal de... Si vamos a mirar fino. Porque de atrás digo yo, y hay otro que se adhiere. Para mí le toca. Porque ahí justo me decían, y es bien fina, tenés que mirar allí. ¿Y ese antojito qué quiere decir? Y ese es su festejo. Como un antojito es, fíjense bien que yo toqué la pelota, también yo puedo interpretar. Correcto. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beiseque. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y Fleming. ¿Por qué Dibu se come el primer gol? Estamos hablando de Nacional. Dibu no, es arquero, va a jugar el jueves. Para que nos crean que es invencible. ¿Cuál Carlos? El primer gol. Sí, se come. No recuerdo. ¿El de Salah? El 2-0. El de 2-0. Sí, el partido de 2-0, pero el primer gol. Que se come el primero. ¿El primero fue? El que le gambetea. No es porque pensó que le iba a cobrar la falta y medio se frena él y ahí ya... Pero cagó. Sí, o dudó. ¿El de Darwin? Sí, porque se va a Salah. Sí, el de Darwin. Y le tiran de atrás. Y yo también pensé que iba a cortar el árbitro. De Salah, que le regaló su palo y... La Salah de Regaló los 2 goles entonces. No, el primer, no, para que no crean que no se le puede meter un gol a el mejor. Claro que sí, por favor. Yo pensando el jueves. ¿Sabes dónde está su error? Jueves, preguntarle cómo termina el partido el jueves. ¿Sabes dónde está su error? Gana, ¿cuántos goles le hace a Diego Martínez? Va hacia su arco. Cuando se le abre mucho, en vez de atacarle la pelota, él se corre hacia su arco. Fíjate, pero como es Dibu, no le dé defecto. Claro, es que me cuesta encontrarle errores, Carlos, tenés razón. La pifió en los 2 goles, para mi gusto. Que de verdad, mostrarle al niño. Mostrarle en acá. Las 2 cagadas de Dibu están en los 2 goles. Sí, para mí tiene que haber salido la antes. La cagada de Dibu estuvo en los 2 goles y acá puede repetir su cagada. Está mal físicamente. Posible. Él se pone no va, ¿qué? Lo dejaste de joder. La racha de los arqueros como los delanteros, sabe muy bien que el man que vienen así. Se hacen un gol. Me acuerdo Olveira, yo le vi pesado. Pero una cosa cuando se le da a tu compañero dentro del área y la agarra con la mano, es penal. Olveira no agarraba una legal. Por favor, el mejor Olveira. Sí, señor. ¿No agarraba una?
Olveira, hay 2 o 3 Una época partidos que le hacían antes, gol la en la primera boca del época, Pero arco. demostró que es ser humano. Pero nada de yo conozco ese término argentino. Olveira es No otro dame que una tiene, de Coboy ahora. Olveira es otro que tiene esta punta de pie para rendirte. Si viene, Sí, si viene. claro, Se por descuida supuesto. y Ya sufre. está, ya. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Asilo entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estaba leyendo a la señora de Olmedo, muy emocionada, doña Teodora, su César Olmedo convocado a la selección. ¿Cómo te va, Teodora? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Muy bien, ¿y usted? Bien, Teodora, contanos. De chiquitito, ¿cómo era César Olmedo, tu hijo? Contanos. Y le gustaba mucho lo del fútbol. Era muy perseverante, muy, ¿cómo se dice? Que tiene que llegar muy puntual en todo. O sea, que antes de la hora indicada, él ya tiene que llegar ya en sus prácticas y eso. ¿Ustedes dónde Era son? muy dedicado. Brillante. ¿Dónde son, Teodora? Y nosotros estamos en el medio entre Itá, Guanambaré y Cotaguto. ¿Y cómo va la Olimpia, tu hijo, César? ¿Cómo, señor? ¿Cómo le llevan a la Olimpia? ¿Quién le invita? ¿Desde qué edad va a la Olimpia? Ah, ya, y él empezó en el Deportivo Iteño. Un año estuvo ahí, porque dice que él empezó a los 12 años ya. Él se fue recién a practicar a los 12 años y de ahí se fue en la selección de Agrefu. Y ahí fue donde empezó todo, porque ellos jugaron una final en la cancha de Olimpia contra la Escuela de Fútbol de Olimpia, donde estaba el profesor Sosa. Y ahí él metió un gol y ganaron, salieron campeón la selección Agrefu. Y desde ahí, por ejemplo, ya le empezaba ya a buscar hacer ese proceso, o sea, él le quería llevar. Pero era todo complicado porque llevaba más tiempo ya para ir, era todo un tema. Entonces nos pidió también el presidente de San Lorenzo, de la Escuela de Fútbol, para que él iba a estar responsable también de él. Entonces decidimos irnos a San Lorenzo. Él era delantero entonces, Sí. ¿no? Él comenzó como delantero. ¿Cómo? Comenzó como delantero. Y creo que sí, porque número 9, puede ser. Sí. Viste que yo más por los números de lo que antes me guiaba, pues ahora nomás lo que estoy aprendiendo también de a poco ya sus nombres. Pero él era más delantero. No, en ese tiempo sí, en la escuela de fútbol. No, Pero no, por después eso, cuando por se eso. fue a practicar en San Lorenzo, por ejemplo, ya los profesores pues, le probaban, le ponían en muchos puestos, o sea que nunca tuvo un puesto fijo él. Donde se le necesitaba le ponían, le rendían, entonces él terminaba todos los partidos, no tenía problema en eso. Y cuando lo convocan ahora a titular en Olimpia, ¿qué generan vos, doña Teodora, en la familia, titular en Olimpia, muy cerca del título? Contanos, Teodora. Y estamos muy orgullosos de él, por su perseverancia, por su mente positiva, y pasamos muchas cosas ya, así es que se merece. ¿Pasaron qué cosas hasta donde pueda decir, Teodora? ¿Qué pasaron? ¿Cómo? ¿Qué pasaron? Y- Momentos muy fuertes, ¿verdad? Sí. En un momento te dijo tu hijo, mamá, no quiero jugar más, ¿para qué? ¿Te dijo? No, nunca. ¿Y vos qué sentiste? ¿Por qué dijiste Eh, pasamos momentos difíciles? Perdón, vos me vas a reportear hasta donde pueda, Teodora, y lo otro me decís, sí puedo continuar explicándote, porque hasta hay momentos difíciles en la carrera de él o de la propia familia, Teodora, ¿verdad? No, y por ejemplo, viste que todas las cosas nomás son muy difíciles cuando vos querés seguir algo. Sí, No no es todo fácil en la vida, ¿verdad? sí. Y por ejemplo, era chico, teníamos que venir hacia Reducto, no había colectivos, llegábamos a casa a las 10, las 11 de la noche. O sea que había muchas cosas, ¿verdad? Por el camino que pasamos juntos. Y ahora convocado en la selección. Y ahora está dando sus frutos, gracias a Dios.
¿Y qué se refleja en vos el que se ha llamado? ¿Cómo tomaste cuando Alfaro dijo, llámenlo a César Olmedo? Nos sorprendimos y lloré muchísimo. ¿De qué te acordaste cuando llorabas? Cuando era chico. ¿De eso te acordabas? Teodora. Sí, así mismo. No, sí. Entiendo toda la emoción que genera muy en la familia, ¿verdad? Este momento. Sí, así es, pero él siempre tuvo su mente muy positivo y como dice él, estoy aprendiendo y tengo que seguir aprendiendo. ¿Cómo hiciste? Sí, se aprende. ¿Cómo hiciste con los primeros botines? ¿Compraba, prestaba? ¿Cómo fue? No te estoy diciendo que no tenían dinero, pero... Algunos nos regalaba y había mucha gente que le ayudaba legalmente. No, por eso te digo, cuando decía hay cosas que se superaron, son una de esas cosas, y esta es como una retribución a la constancia de tu hijo César, en esto que es un alto honor, ser convocado en la selección paraguaya. ¿Así es? Así mismo. ¿Qué le pedís ahora a César? Y que luche por su sueño, que él eso es lo que le gusta y que tiene que seguir luchando. Teodora, felicitaciones por César, es proyección todavía para un futuro que puede ser brillante, ahora convocado en la selección paraguaya. Gracias, Teodora, muy amable. Dale, gracias a ustedes. Teodora Olmedo, la mamá de César. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Entiéndase, Rivas de Nacional Olmedo. Entiéndase que es para ir llamarlo para futuro. Sí, para futuro. Así es, no, por eso le dije en la proyección de César. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancoop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancoop crece desde la raíz. Y se presentan allá, usted ya está averiguando con tu arquitecto quién va a ser el futuro técnico de Cerro. No, yo no. No averigua, no tenés. Darío. Es que ahora está tan... No es sensible, Carlito Jaraza. Muy sensible. Debe saber Así es, ese es el término. Él mismo debe saber. Del 12 al 17 de noviembre, descuentos increíbles o hasta 15 cuotas en los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas del sorteo de la Ford Explorer 0 kilómetro. Tu Piru Vizia, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El Camusano Libertad fue convocado. En la anterior. Aquella vez. Sí, en la anterior. En reemplazo de un lesionado. Sí. Había sido llamado a urgencia. Uno. Sí, lo que quería comentar antes de pasar de tema, la historia de César Olmedo tiene una particularidad, que él hace un año y medio era número 9 y hoy convocado a la selección nacional como lateral derecho, porque incluso ahora estoy revisando las fichas, él fue convocado a la selección sub-20 el año pasado, sudamericano, era Bobadilla el técnico, y los delanteros eran Olmedo o Wilk. Si no jugaba Wilk, era Olmedo el número 9. O sea, de ser centro delantero y haber jugado ese semestre en la reserva de Olimpia como 9, hoy convocado a la selección nacional como lateral derecho. Él debutó en primera como lateral derecho, con Francisco Arce. Con Arce. Chiqui Arce. Pero ahí yo averigüé, porque a mí no me llamó la atención su técnica, pero no me gustó el oficio, la forma como se paró como lateral. Ayer le mandó la M. Richard Urti, ¿no? No, pues se para mal todavía, pero mejoró, levantó, pero dije, y me callé porque como Chiqui conoce el puesto, es especialista, yo no puedo decir, este no puede jugar en lateral derecho, dije, Chiqui le vio algo por lateral, claro. Entonces, ahora, el primer partido Cancha Olimpia fue ese partido, me llamó la atención a mí, la técnica que tenía, tiracaño, y este no es lateral. Pero por eso no está la mamá delantero, hizo un gol, dijo ella misma. Pero a mí me dijeron que era, a mí me dijeron cuando pregunté ahí, por eso me llama la atención que él me pone de 9, que era volante por derecha o, o interno por derecha. Ahí ya lo utilizó de 9, bueno, porque era Will lo que a mí no estoy en contra de tu información, te digo nomás que a mí me dijeron que jugaba de volante y fue creciendo. No le hagan poner así a Germán Cafa, no voy a leer lo de Dibu, no sean así. Pero entiende muy bien el juego. Comandante Cafa para su mejor arquero, no olvidarle. No es mi mejor arquero, es para FIFA, 2 veces mejor arquero del mundo. ¿Qué es lo que le pasa a él? Vos te están cargando. Ahora le pasa el teléfono infantil. No vio el partido, no vio el partido. ¿Puedo leer o no? No vio el partido. Voy a decir lo que dice. Ahí está, a ver, ahí niño. Vamos a ver todos tengan. El primer gol del Liverpool. No nacerá. Parana. Ahí está.
¿Y después qué hace? Tenía que atacar la pelota. ¿Sabes lo que dice? No, si nada. la hacemos... Si ahí corre para atrás. salí. Ya, ahora no. Ahí anda atrás la pelota. Tapó su primer palo. Ah, Hizo no, bien. no. Se mandó virtud una cagada de de la Darwin. gran puta. Pero pregunto, no duda él cuando Sí, cae sí, Salah, sí. o sea, no hace... Él pensó que cobró falta. Por eso, y Cuando ahí... cae Salah, cuando ahí, cae eso Salah. duda. No, Ahí y dudó. ahí ya quedó quieto y Ahí ya chau, quedó... chau, chau. Si Después le tenía que hacemos atacar la pelota. 4 al mejor El arquero segundo. del mundo, ¿quiere decir que somos el mejor equipo del mundo? Pregunta. No, si le hace 4 al Dibu, Paraguay está en el eso, mundial. no, eso preguntó. Grabalo, Gustavito. Otra Todo cosa. tiene pose. Pone eso. Claro. Todo tiene eso. ¿Cómo quiere usted que...? Imagínate lo que ¿Sabe creo quién que- sabe que- no hago populismo. ¿Sabe quién lo le va a que hacer el quería gol? el arquero. ¿Sabe quién le va a hacer el gol otra Todo el vez? mundo habla ¿Sabe de quién le va a hacer el gol? ¿Quién? ¿Qué es lo que te pasa? Diego vos? Gómez. ¿Quién hace? Tony Sanabria. Yo quiero Enciso Yo para creo que Tony tenga su Sanabria va a revancha. ratificar en el mismo arco. Y Divo se doble loco. Sí, vos dijiste gol. ¿Cómo No, dijiste? yo Gustavo Gómez, ojalá de ¿Y cabeza. cómo le hace el gol? De cabeza. Corner, promediando el primer tiempo, 20 Bueno, listo. más o menos. ¿El Dibu qué hace? ¿Cómo es la jugada? No, se tira. Sale como Jan así, No, se se equivoca. tira así, pero golazo de cabeza. No, porque Lindo. lo que ahora Ya fue- también, porque ¿verdad? fue muy próxima la Me jugada. siguen aportando datos de Olmedo. El debut fue ante Trinidense, efectivamente, en para 1, derrota 2-1. Y en inferiores Olimpia extremo. Ahí lo ponía más Ahí extremo. está. Aldo lo utilizó de 9. Por porque eso a mí vi me aquí dieron la ese ficha. dato. Pero extremo por derecha. Ahí está. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresores de aire. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. ¿Cómo se llama Pancho en Guaraní? Vení mañana. Pae. El Yuco, El Yuco, El bueno, Gabriel yo González lunes. viene a jugar, le dice al jugador, ¿y vos en qué foto jugás? Le dice. Y le dice, juego en todos los puestos y le dijo, El Yuco, un peina. Disfrutar Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. No escuchaste. Ayer salió mal Jan en el segundo gol. Muy mal. Yo soy abogado de Jan. Y quedó ahí. No, digo, nomás quedó en el tintero. Una frase que nunca se dijo. Como también saca ahí el upside, una pelota de gol. Sí. No sé si era Usay, Levantó el banderín. Iban a revisar, porque era muy fino la Sí, jugada. era fina. Quiero escuchar la opinión de Carlos sobre esa jugada. ¿De cuál? Jan, la que todo el mundo dijo espectacular atajada. Es buena tajada. Buena atajada ahí. ¿Y si se quedaba parado y hacía esto? No, no me No, subo no al todo hacen el los mundo. arqueros, ojalá. No, pero haga. pará, pero podía haber hecho eso. Sí, sí. Si era el Pato Filial, ¿cómo hacía? Y, Si era el Gato Fernández, ¿cómo hacía? No, el gato agarraba, el pato se tiraba. Ahora, El pato el era que espectacular. atajó bien gato, ¿La agarraba así? gato, sí, sobre todo si el partido estaba caliente. El gato cuando estaba caliente el partido... Él lo hacía todo más fácil. Él hacía lo contrario. Y si era aburrido, entonces se tiraba. Pero le costaba lo levantarse al gato, él no se quería lo caer. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponda a tu edad. Para tu practicidad, ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Escribinos y llamanos al 218-4000, Caja Sí, Mutual. podemos hablar con Guillermo Paiva, campeón con Colo Colo. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis ¿Qué hasta querés? 5 años o 100.000 kilómetros. 6 armas de serie, pantalla multimedia ¿Qué 8 querés? pulgadas. Retírala en cuota $299 o al contado $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Ya que habla de Colo Colo, quería preguntar a la mesa qué opinan lo de Chile, que vuelve Arturo Vidal a la selección después de todo lo que dijo contra Gareca. Así es. Si es el último recurso de Gareca o es ceder a la presión popular, ¿qué les parece? Porque más o menos dijo que Vidal, Vidal dijo sobre Gareca un montón de cosas que tomaron dominio público y al final Gareca lo termina Pero llamando. Gareca no dijo nada, ¿eh? No dijo nada, Gareca no pero dijo nada de Vidal. que no sé qué ¿Te opinan. sorprende la Si convocatoria? es un poco Sorprende. llamativo, por eso Sí. les pregunto si es Sí, la última incluso ficha que él se juega hablamos o con ya. Trovador acá y le habíamos preguntado a Alberto López, el colega, si estaba completamente rota y si había alguna posibilidad de volver. Dijo, ninguna posibilidad, imposible que vuelva Arturo Vidal a la selección Ya se chilena. presentó esta mañana. Y ahorita mañana ¿Cuántos jugadores colocó ahí? En la selección. ¿Y Palacio volvió? Palacio, ¿qué tal? ¿Volvió Palacio? Primero partimos de ahí y indudablemente, posiblemente haya notado que en estos dos combos que dirigió Falta liderazgo. falta liderazgo y digo, está, Yo creo lo que tengo viene por ahí. lo tengo que traer. Es mi última carta y está.
Porque hubiera sido distinto si Gareca hubiera declarado, no, conmigo nunca va a jugar. Ahí no, sí. pues no va a declarar. Él no declaró nunca nada. Pero nadie va a declarar eso. Wilmar SRL Electrodomésticos, mascotas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Walter? Hola Arturo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, Walter González, tus goles en Guaraní, la confianza de Chiqui. Contanos, Walter. Sí, así como dije ayer, la confianza significa todo para un jugador. Y Chiqui me está dando la confianza y también me está dando la oportunidad de jugar. Walter, van 2 goles de felicidades primero por el momento, por lo que está pasando en lo personal. Es cierto, a lo mejor en lo grupal los empates ahí, el freno de mano puesto, pero me parece una gran campaña tuya. En los tiros libres, te habla Chiqui, se paró a tu lado, te dijo así hay que pegarle, te mejoró la técnica, te fue mostrando, o es una cuestión completamente y absolutamente tuya. Sí, muchas gracias, antes que nada. Y sinceramente me acuerdo que en Olimpia no mostraba cómo patear los tiros libres. Y sí, me quedó esa enseñanza de cómo pararme, de cómo atacar la pelota. Y bueno, lo pude practicar bastante, eso hay que decir porque vengo practicando mucho los tiros libres en la semana. Y bueno, ahora está dando su fruto. ¿Con quién practicas? Practicamos mucho con Danilo, con Agustín y con Richard Prieto. Walter, el momento de Guaraní, ¿qué reflexión se hace el empate número 13? Son un equipo duro porque perdieron un solo encuentro, pero les cuesta mucho ganar. Y buscando respuesta es difícil de responder eso. No sabría cómo decirte qué es lo que nos pasa, que no podemos ganar. Creo que en este campeonato solo ganamos una vez en casa y eso habla mucho del grupo, o muchas veces buscamos o la presión mismo de jugar en casa, nos cuesta un poco ganar en casa. Walter, ahora el objetivo principal Copa Paraguay, si bien es cierto quedan todavía partidos por el torneo clausura, pero es lo que apuntan principalmente, un título o de última por lo menos la posibilidad de clasificar a Libertadores a través de Copa Paraguay. Totalmente, es lo que venimos hablando. Ese partido va a ser una final para nosotros porque es el único camino que tenemos para clasificar a Libertadores. ¿Por cuánto tiempo más tenés contrato en Guaraní? Yo tengo hasta diciembre. Ahora hasta diciembre, o sea, hay que sentarse a hablar contigo para renovar. ¿Crees que estás para seguir en Guaraní? ¿Es tu prioridad o quizás apuntás a otra cosa? Y Guaraní tiene ahora mismo la prioridad, o sea, ellos tienen la opción. Creo que nos sentaremos a hablar y a ver qué pasa. Pero el pase te pertenece a vos, ¿verdad? Ya no es más de ningún club. Sí, me pertenece a mí. Perfecto. Muchísimas gracias, Walter, muy amable. Arturo, siempre un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Walter González. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los hombros, yo puedo subir quitador forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en quitador. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En Shell bajarán los precios de las naftas y alcohol, 300 guaraníes menos por litro. Por cargas de 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un autito coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precio bajo, calidad superior. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Son 4 convocados de Colo-Colo anteriormente, y lo de Vidal fue de emergencia, porque anoche se confirmó la convocatoria en pleno festejo del título de Colo-Colo. Se lesionó Williams Alarcón y ahí le avisaron que tenía que presentarse esta mañana Arturo Vidal. Para no dejar pasar lo malo de Walter,
valoro mucho, me gusta mucho cuando el jugador propiamente busca mejorar su performance. No lo teníamos como pateador de tiros libres y hoy me parece que se termina ganando un lugar en base a goles, ¿verdad? O sea, en base a buenos disparos que viene sacando, y es algo que él lo adaptó y lo entendió de que también es una forma para llegar al gol. Al ser un delantero que técnicamente a lo mejor no es de lo mejor, pero sí en voluntad me parece que es un 100, ¿verdad? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Novetal y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1238. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Y Olimpia para ser campeón? Sí. Es cuestión de fechas, me parece. El gran candidato, ¿no? El gran candidato. Título. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21. Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, salud y belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Fapasa. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro Cadán Motor Show. Del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería, de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar. Cadán Motor Show. Está jugado, luego si ahora juega con... Gareca está... Y para mí es su último Con Chile. recurso. Sí. Con Perú. Para que después no quede En Lima. la excusa de decir, y si lo convocaba a Vidal, a lo mejor iba a ser diferente la historia. Lo convoca Porque ahora. está fuera de Medellín. No pensás así. Pero Medellín está No, fuera para la de... hincha, No, pero- de Argentina. Sí, está. Él no está... ¿Dónde está Medellín? Gary Medel tampoco. Medellín no, pero no está jugando. No juega. Está lesionado. Y ahora se va a la, por eso no- a la- No, pues a ya la no va a Católica. seguir más en Boca. No, a la Católica lo quiere Chile. Sí, por eso ya no va a jugar más en Boca. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios, con tarjetas crédito y te hasta 10 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 12:40. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurant. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Vení a Bristol y aprovechar el Black Friday 2024 desde 40 hasta 70% de descuento con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Participás de la promo 3.000 millones. El 30 de noviembre sorteamos una moto Buller. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Medios argentinos titulan hasta ahora lo que tiene que ver con los hinchas de Racing. Casi 300.000 fanáticos ingresaron a la fila virtual para solicitar el código que les va a permitir comprar la entrada. Solo hay 12.000 entradas en venta, pero casi 300.000 fanáticos que están en la espera buscando comprar una entrada para la gran final de la Sudamericana. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 12:42. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Campeonato irregular fue este, me parece, dentro de lo que... Imagínate tener 3 empates de un equipo nacional que cuando tuvo que ganar y cuando tuvo que pegar el golpe sobre la mesa para tomar la punta durante 3 o 4 veces, que le tocó 4 o 5 oportunidades donde tenía que dar el salto, no dio. Un Cerro Porteño que termina... Y creo que hay que revisarle el archivo, Arturo, no sé. El peor Cerro en cuanto a resultado en muchísimo tiempo.
en todo lo que jugó se eliminó. Pero el que Jugó Copa Sudamericana, pero se eliminó. Cerro ya viene Libertadores se eliminó. Apertura se eliminó. Cerro viene arrastrando. El que no se esperaba era Libertad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto Shorty Beef. Carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío. No puede faltar el chori queso Shorty, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty Chair. Migdia, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Migdia, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Hoy decía en conferencia... Bueno, vamos primero, ya directo ya, partido ante Libertad, semifinal cancha de Guaraní, lo que será el miércoles. Bien, un partido lindo, con muchas buenas sensaciones y con ganas de que ya sea miércoles para competirlo. Así que contento de estar en esta instancia y con ganas de hacer un buen partido para poder llegar a la final. ¿Y de Libertad? Libertad es un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que por ahí no viene pasando su mejor momento, pero no deja de ser una competencia diferente a la del torneo local, que para ellos también es la oportunidad de cerrar el año de buena manera, así que tenemos que estar muy atentos, muy concentrados y no permitir que la buena calidad de jugadores que tiene Libertad pueda crecer durante los minutos en el campo. ¿Qué es lo que más te considera que hacer una reflexión, análisis, un diagnóstico de lo que tiene Luqueño? Contanos hoy. No, la verdad que Luqueño tiene un plantel que tiene ganas de lograr cosas, que encontró una buena dinámica de trabajo en el último tiempo y que pretendemos seguir creciendo partido a partido, así que la verdad que contento con el trabajo que hace el plantel día a día, contento con los resultados que se vienen dando pero sí saber también que tenemos bien en claro que estos 90 minutos son importantísimos para lo que viene. Juan Pablo, justamente por eso, porque hablamos de un partido en una serie directa, ¿sirve en algún punto como referencia a lo que se vio el sábado en Carapeguá como para evaluar al rival, o al ser otra historia no es mucho lo que podés usar como parámetro? Obviamente que sirve porque vos enfrentás a la misma característica de jugadores que te vas a encontrar el fin de semana. Que te vas a encontrar este miércoles, pero obviamente que va a ser un partido distinto, no es lo mismo un partido de serie directa que se define en 90 minutos a un partido por una liga de un torneo más largo. Eso es diferente, la cabeza es diferente, cada acción, buena o mala, te puede dejar afuera o te puede meter adentro de una final, entonces es distinto. ¿Tenés a todos tus jugadores disponibles o alguno quedó con algún problema físico después del sábado? No, físico están todos bien. Por ahí tengo expulsado a Rodrigo Alborno y a Marcelo Ferreira, que fueron expulsados la fecha pasada de Copa. Y bueno, y Elvio Vera, que por esto de que es del otro club, no puede jugar. Lo mejor, Juan Pablo, seguiremos hablando. Saludo a tu papá y seguiremos esperando este campeonato en el desenlace, incluyendo Copa Paraguay. Chao, Juan Pablo, gracias. Abrazo grande, Arturo. Gracias, Juan Pablo Pulpi. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Felicitando al arquero Rolón, Alberto Rolón, ex título de campeón de la Sub-15 de la Liga Luqueña. Rolón pertenece al Cruz Sol de Mayo de Luque.
En noviembre con Control hablamos acerca de la concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año durante el mes. Con tu compra de Control ayudas a la Fundación Vencer. Conoce más en Control Peirig. ¿Entendiste, Carullón, verdad? Erimar en el Catán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Visita el stand de Erimar en Paseo La Galería y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y adquiriendo tu 0 kilómetro. Tenés 20% de descuento en nuestras tiendas más un kit de regalo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber_oficial. Tenemos Palermo, Gustavito. Poneme Palermo, ¿qué espera? Y no es que estaba Palermo esperando Palermo. Es lo que veníamos buscando, volver al triunfo. Los chicos se lo merecían, hicieron nuevamente un esfuerzo muy grande de recibir un gol tan tempranero, es como que te desacomoda un poco, pero tuvimos esa respuesta, tuvieron el compromiso como equipo y bueno, lograr un triunfo agradecido. Si me lo dedicaron por el cumpleaños de regalo, le dije, ya que no hicieron ninguna vaquita para regalarme algo, por lo menos hoy lo tomo como un regalo de cumpleaños, así que contento, a disfrutar, dimos un paso más, estamos cada vez más cerca del objetivo y bueno, esperar a ver cuándo se va a programar la fecha con el 2 de mayo, pero bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que ganar. Profesor, a diferencia de otros partidos, imagino que hoy, con esa tranquilidad de que no hubo esa desesperación por el tempranero gol en ocasiones anteriores, o Olimpia como que entraba en un estrés futbolístico, hoy no ocurrió y se dio vuelta al resultado. Bueno, siempre lo que te sucede anteriormente, si es negativo, siempre es un aprendizaje y que tiene que servir de experiencia. Si entrábamos en la desesperación, en la ansiedad, en las equivocaciones, creo que no iba a ser lo correcto. Y bueno, creo que eso nos llevó a ir llevando el partido, más allá de que estábamos en desventaja, a ir buscando por nuestras vías, que creíamos que en algún momento podíamos llegar a empatar el partido y así fue, y eso fue para el momento del equipo ese incentivo y esa motivación a ir a buscarlo, que era lo que nosotros queríamos, ir a buscar el partido de inicio, pero fueron ellas los que marcaron también. Así que la respuesta fue importante y eso nos dio tranquilidad para que ya después en el segundo tiempo el partido lo pudiéramos manejar distinto. Siempre el resultado negativo se decía, tranquilo muchachos, este campeonato no termina, o los otros también van a perder puntos. A esta altura, faltando tan poquito y toda la victoria, ¿ya sentí esta sensación de que van a ser campeones? Bueno, poco también a lo que se vieron los resultados del fin de semana pasado, con eso nosotros estar hasta más tranquilo, porque después de la derrota de Emiliano fue un golpe duro, teníamos también una derrota con Nacional, entonces nos movilizó mucho, pero creo que el arrancar la semana manteniendo la misma diferencia y a lo que habíamos, obviamente, más allá de los resultados de los demás, era que seguíamos dependiendo de nosotros y cuál fuese el resultado de los rivales que están siguiendo en la pelea, creo que hoy volvíamos a eso, a que dependimos de nosotros del resultado, de volver a ganar, de seguir manteniendo la diferencia y que el equipo hizo lo que tenía que hacer, así que eso es lo que me da la tranquilidad de que estamos cerca del objetivo. Obviamente te da una sensación de tranquilidad, porque le tiramos la responsabilidad a los otros equipos, pero bueno, disfrutando de que hoy es un triunfo importante para seguir soñando lo que este grupo se merece. Viendo las circunstancias, hablaba de la programación de la siguiente fecha. ¿Tiene información de una posible convocatoria que van a tener puede llegar a tener uno de sus valores importantes dentro del equipo? ¿Está supeditado también a esa situación de ver si juegan el próximo fin de semana o maneja alguna información al respecto, Martín? No, algo se comentaba de alguna posibilidad de algún jugador, pero la verdad que no me dijeron nada y obviamente que se esperará seguramente a cómo termine la fecha para programar el próximo fin de semana. Así que, pero bueno, descansar mañana con la familia, disfrutando del triunfo, que merecido lo tenían los chicos y lo veníamos buscando. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa con la convocatoria y qué pasa con la programación del próximo partido.
Martín, buenas noches. Ahora ponte para Universo. Si bien Olimpia necesita sumar minutos en la bolsa de sub-19, pero futbolísticamente, ¿qué cambia que arranque Tobias Morillo? ¿En qué cambia que arranque Eric López por izquierda? Bueno, eso es nuestra característica, es lo que hoy nos da la posibilidad de volver a sumar minutos y bueno, creo que Tobias tiene también esa suerte de entrar y hacer gol también, que es un aporte importante, pero que nos da esa posibilidad de sumar los minutos que nos estaban quedando pendientes. Esperemos obviamente que en lo que queda de los partidos podamos complementar con los minutos faltantes y bueno, obviamente que es otra característica, todavía es más de lo defensivo y Eric es otro jugador más ofensivo, nos da otro juego y bueno, creo que hoy todavía aprovechó su oportunidad y lo hizo bien. ¿Qué te pareció el público esteño, Martín, el recibimiento de ayer, hoy perdiendo 1-0, un gol de vestuario prácticamente, siguieron alentando, se pudo dar vuelta? ¿Qué te pareció el público acá en Ciudad del Este? Bueno, bien, necesitábamos eso, creo que es lo que le dije a los muchachos, que hoy haya esa convocatoria, es por lo que vienen haciendo ellos y por lo que ellos generan dentro de la cancha y es ese apoyo y el acompañamiento que necesitamos de los hinchas y de hoy venir a Ciudad del Este y sentir ese acompañamiento creo que es importante en esas instancias finales, así que bueno, la noche completa, espero que la hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros ahora en el vestuario y bueno, agradecido por el apoyo que hemos tenido esta noche. ¿Se apoderó de usted los nervios los primeros minutos cuando le entraba el gol de vestuario a Olimpia y posterior a eso una victoria importante, tranquilizadora? ¿Se sienten ya campeón en este momento, profe? Sí, como te dije anteriormente, se acomoda un poco recibir un gol tan rápido, que a veces el golpe puede ser más duro, que afecte más a los jugadores, pero creo que lo que nos da de la experiencia o nos sucedió anteriormente es la tranquilidad de ir llevando el partido, de volvernos a acomodar y bueno, ir llevando a nuestra conveniencia el poder volver a meternos en el partido y volver al plan de partido que teníamos, que era ir a buscar el inicio, marcar goles o hacer la diferencia, pero fueron ellos, así todo el equipo se mantuvo con cierta tranquilidad y después de los goles obviamente pudimos manejar el partido distinto. Ahora, ¿qué nos sentimos? Nos sentimos que dimos un paso más, me siento tranquilo y creo que estamos cerca. El objetivo es lo que nos propusimos y este grupo se lo merece, así que el triunfo y lo que va a venir, ojalá que lo podamos disfrutar junto a todos los hinchas. Tal vez hoy se van con esa sensación o pudo llegar a ser virtud el choteador en la pelota parada que tal vez haya complicado más a la defensa de lo habitual en la jornada de hoy. No llegué a ver la jugada, no sé cómo resultó, pero bueno, sabíamos que era una de las posibilidades o de la vía que ellos podían llegar a encontrar el gol. Camacho tiene una pegada muy buena y bueno, lo veré, obviamente, revisaré para que eso no vuelva a suceder en los siguientes partidos, pero bueno, ellos sacaron rápido la ventaja por esa vía. Creo que hay que seguir trabajando y ajustando cosas para que eso no lo suframos de tan rápido en un partido, pero bueno, ese es el virtud de arriba. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. ¿Quién es Julián? Esto decía Palermo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria sea. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Solo para presentarlo de Jarasayer, tiraba un mensaje para todos. Quédense tranquilos que si esto no camina, yo voy a ser el primero que me voy a dar cuenta que tengo que irme. Palabras más, palabras menos, lo dijo así Jarasayer, porque hablaba en un momento de que él en la prensa nomás lo que escucha todo lo que
se da, pero nos decía a todos que nos quedemos tranquilos, que si él se da cuenta él mismo va a tomar la decisión. Tranquilo, digan la información lo que sí, quiera. claro que o sea, que él no se va a aferrar al cargo. Que él va a dar un paso al costado si ve que él no puede encontrar el equipo que él quiere. Crece ese fan de Parado para hacerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El europeo nos manda la entrevista en CISO Radio Unión. ¿Quién hizo la entrevista? El colega Erwin Velázquez, que es cronista de R800. Muchísimas gracias a Erwin Velázquez. Erwin y a Nelson René. Y a la radio. Sí, R800. R800. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. La palabra en el CISO Aeropuerto. Agradecemos al europeo, al colega Erwin Velázquez. Y a la radio. Así es, R800. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Obviamente estamos ilusionados también y bueno, ahora venimos acá para trabajar y bueno, esperar el partido. Incluyente desde todo punto de vista el paro de esos dos puntos. La verdad, ¿cómo se encuentra usted los puntos que ha cosechado? Y obviamente con la presión, con la motivación de seguir sumando, principalmente en condición de local. Primero Argentina, ya después se verá lo de Bolivia. No, importantísimo los puntos que sacamos con el profe, importantísimo. Nos puso en la pelea, obviamente nosotros también somos conscientes de eso y estamos muy contentos. En realidad, en la selección venís jugando todos los partidos y en el Brighton como que no está generando ese protagonismo. ¿Te genera cierta bronca y a la par motivación por el hecho de estar en la selección? No, obviamente sí, cada jugador desea jugar, pero bueno, un poco triste ese lado. Ahora vengo acá gracias al profe que me da esa confianza, no, la verdad que no pensaba ser llamado. Porque obviamente uno tiene que estar en competencia, uno tiene que jugar para ser llamado y bueno, gracias a Dios. ¿El hecho de no jugar? Sí, obviamente, no me va a preocupar, no juego y obviamente hay muchos compañeros que lo están haciendo bien y obviamente me preocupa un poco, pero bueno, ahora gracias también al profe y a todo el cuerpo técnico que no volvió a confiar en mí y bueno, espero no esperar. También de parte suya de tratar de retribuir de la mejor manera la confianza de Alfaro que te da, ¿no? Obligación, no, confianza. El profe siempre desde el día uno me mostró eso y bueno, vamos a trabajar para bueno poder darle la alegría a nosotros primero, a nuestra familia y luego a la gente. ¿Qué se debe que no estás sumando minutos? ¿Se debe por la propuesta del técnico? ¿Lo conversaste con él? No sé, la verdad que no sé, eso hay que preguntarle a él, ¿no? Pero bueno, yo siempre trato de trabajar, siempre trato de hacer mi trabajo cuando llegue la oportunidad para poder aprovecharlo. Gracias. Ahí estaba Julio Enciso, ¿titular o no sé titular? Vamos a comer bocadito, le felicitaste a don López. ¿Qué no se va a traer bocadito y mañana. ¿Julio Enciso va a ser titular? Sí. No. ¿Por qué? Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Tiene que tomar todas las precauciones, Alfaro. Y no jugar igual va a ser un problema. Yerba Mate San José trae desde Paso de la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. No va a hacer grandes modificaciones, pero para mí tiene que arrancar. Pues sí, va a poner un nombre más defensivo. A mí tiene que arrancar Enciso. Enciso es su figura cumbre para él. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Gómez juega en la misma posición que Enciso y él prefirió respetarle a Enciso y sacrificarlo a Gómez. ¿Contra quién? En todos los partidos anteriores. Contra Brasil y Venezuela arrancó a la derecha. A Gómez a la derecha. Contra Argentina, aunque los muchachos dejen el alma, tenés que tener cuidado, mucho cuidado con Argentina. Es el mejor equipo, no joder con Argentina. A mí me extraña, ¿qué es lo que pasa? La verdad no es...
Jugar Sí, en pero Arcaute, no yo- digo yo- que te encierre, yo coincido que ponga que una hay que cortina tener de el cuidado necesario, pero te no tocan sé de si primera. sacarlo es a Enciso. Incluso a otro lo podría sacar, pero a Enciso... Porque acá lo que se dijo, palabra santa. No, yo me, no hablamos. yo me baso. Yo al que lo pongo a Pita no juega. Contra Argentina no juega Pita. Lo pongo en Enciso. Yo también, Pita no juega, no entra. A mí no, con Argentina no. Yo la duda que tengo es si arrancar con Enciso, porque la otra que tiene es que no arranque Sanabria. Porque vos tenés que encontrarle en poco tiempo, él le tiene que encontrar la posición a Gómez. Porque Gómez baja un punto donde jugando a la derecha. Es decir, abierto. Perdón, Carlos. Sí. Andrés Cuba, gentileza de Radio Unión. Así es. Un gran partido, así que bueno, con ganas de prepararlo y bueno, tratar de dar lo mejor como equipo. Partido especial donde se van a raspar, ¿no? Sí, va a ser un partido duro en todos los sentidos. La verdad que ellos tienen muy buen equipo, buenos jugadores, nosotros también tenemos lo nuestro, así que bueno, hacer nuestro trabajo y tratar de quedarnos con los 3 puntos. Muchos hablan ya de un duelo anticipado que se podría dar en el medio sector, de Paul por un lado, Andrés Cubas por el otro. Sí, puede ser, no, bueno, la verdad que como digo, va a ser un partido duro, muy combativo en todos los sectores de la cancha. Nosotros vamos a tener que imponer nuestro juego, nuestra localidad, y bueno, vamos a tratar de hacerlo de todas las maneras posibles. Impresionante lo tuyo, mordiendo toda la cancha. Me imagino que también ya vas a tener una idea de quién te va a tocar por ahí tenerlo, la marca pegadita ahí, ¿eh? Bueno, gracias, sí, la verdad que me estoy sintiendo bien, pero bueno, como digo, estamos pasando por un gran momento como equipo, y bueno, hay que seguir trabajando, seguir por este camino y obviamente tratar de seguir mejorando en cada partido. Andrés, defensores del Chaco colmado, la gente responde esto ante los últimos resultados que ustedes también lograron con el profesor Gustavo Alfaro. Se viene Argentina, ¿qué tiene Paraguay para enfrentar a la última selección campeona del mundo? Bueno, tenemos un gran equipo, grandes jugadores que estamos con confianza. La verdad que estos últimos 2 combos lo venimos demostrando que estamos por buen camino. Y como dije, no tenemos que relajar, todavía queda mucho camino para completar el gran objetivo que tenemos, así que nada, vamos a hacer un equipo duro y tratar de cumplir el objetivo que tenemos. El trabajo del profesor Alfaro, ¿cómo definís hasta el momento? Gustavo es un gran entrenador que nos brinda mucha confianza, mucha seguridad, transmite mucho, así que bueno, nosotros obviamente plenamente confiados en lo que él nos dice y bueno, tratar de representarlo en la cancha. Gentileza de Radio Unión al colega Erwin Velázquez. Y el europeo, Anderson René. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo y conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Gentileza de Radio Unión al europeo, al colega Erwin Velázquez. Tony Sanabria. Ahora, ¿qué tan importante puede ser este partido? Porque uno mira, Paraguay siempre se motiva y el doble pareciera ser contra Brasil, contra Argentina, porque uno sabe todo lo que genera, todo el contexto que conlleva este tipo de partidos, y ahora también el hecho de que Paraguay viene jugando bien, viene sumando de la mano del Alfaro. Sí, creo que entramos en una dinámica muy positiva. Los últimos 4 partidos hicimos grandes partidos, sumando, que era lo que buscábamos. Por ahí seguramente es un gran parte del trabajo del profe que nos muestra esa confianza que tiene en todos nosotros, independientemente de quién juegue y quién no. Creo que todos estamos luchando por el mismo objetivo y eso creo que es algo súper importante. Y tratar de dejar los 3 puntos en casa. Sí, creo que es fundamental el hecho de sentir ese cariño de toda la gente, ¿verdad? Que por ahí nosotros habíamos perdido porque con los resultados tampoco, bueno, obviamente con los resultados positivos la gente se anima, apoya y creo que es fundamental porque sentimos el cariño de todos ellos, sobre todo cuando el trayecto del CARDE al estadio, cuando salimos, que salen todos ahí a demostrarnos su cariño, su confianza, y creo que tenemos que seguir por este camino, ir todos
apuntar todos a un mismo objetivo, la gente, nosotros mismos dentro de la cancha. Creo que eso va a ser el parte fundamental. Tony Sanabria. Energy Gas llega hasta tu casa en Indemás, seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Quédese tranquilo, le digo, yo me voy. Si es que no ¿A vos te digo? camina, a todos en realidad, a todos. ¿Vos le ibas a decir hasta cuándo se queda? Sí, una conferencia Sí, misma. sí, a todos en la conferencia. Sí, que él se da cuenta que no se apega al cargo, dijo en un momento dado. ¿Y qué espera que le digan? Hasta aquí llegamos, ¿vio? Y yo creo que a fin de año el momento de la evaluación de ambas Él partes. merece mucho respeto y es consciente de lo que está pasando. Y sí, y encima como no viene ganando, Es decir, no yo te sé decía, qué él dice tanto- me voy, yo creo que le van a decir está bien. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13.8. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robots limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más. Para tu casa o emprendimiento en energía alternativa. Seguinos como energiaalternativa.py o llamanos al 021-222-767. Bueno, fue un partido como esperábamos, un partido de mucha intensidad, un equipo veloz, Nacional un equipo muy físico, muy rápido, y teníamos que estar muy atentos porque era un partido en las dos áreas, la transición en la cancha iba a ser muy rápida, entonces estábamos muy atentos y lastimosamente se nos adelantó, pero ustedes vieron el ejemplo de las dos áreas, del juego de dos áreas, porque en principio ellos aprovecharon la segunda pelota, y al minuto estábamos aprovechando nosotros la segunda pelota. Entonces ese partido lo vimos, lo hablamos, pero estuvo muy intenso, ahí que yo le felicito a mis jugadores. El segundo tiempo fue muy intenso, con un hombre menos, los muchachos aplicaron intensamente y nos dieron esa satisfacción de empatar. ¿Cómo fue su experiencia o cómo es su experiencia como técnico de Cerro Porteño, esa llegada con el plantel, a lo mejor con la comisión directiva, se dan charlas también de lo que es el día a día que está viviendo Cerro Porteño y cómo lo analiza usted? No, yo en ese aspecto estoy tranquilo, porque yo llegué tratando de ayudar, a ponerle el hombro. Tenemos el poder, no podemos abusar del poder, sino invitarle al jugador y respaldarle. Eso es lo que teníamos que hacer nosotros. Se hizo, se trató de hacer, ya estamos tranquilos porque humanamente hicieron todo el esfuerzo los muchachos. Veníamos un poquito golpeados cuando llegué, pero se fue reponiendo. Hoy este segundo tiempo nos mostró que ese es el fútbol que a veces tenemos que aplicar también, con mucha entrega, con mucha disciplina, mucho espíritu de lucha y salió todo bien. Con 10 hombres nos salió muy bien el segundo tiempo, pero así era, estábamos ya bastante golpeados. A Rodrigo Melgarejo se lo notó incómodo en esa posición de central por izquierda desde el inicio del partido. Finalmente, bueno, se termina dando su expulsión, y consultarle por eso, por cómo veía esa dupla central, Lucas Quintana por derecha, Rodrigo Melgarejo por izquierda, cómo terminó siendo, y continuando un poco la consulta del colega, esas conversaciones del día a día, cómo van para futuro, para la planificación del año 2025. Bueno, en principio siempre hablamos, a no ser que tú le conozcas muy bien a Rodrigo, pero siempre hablamos, si hacia qué lado se acomoda. Él nos dijo que perfectamente se acomodaba por izquierda también. Entonces, como Ronaldo tenía que descansar, entró a ese lado y Lucas entró por derecha. Pero en ese aspecto no hubo ningún problema. El tiempo que estuvo ahí, estuvo rindiendo tranquilo. Él reconoció ahí justamente ante todos los muchachos que fue una expulsión. No creo acá en el fútbol, no hay responsable, no hay culpable. Yo nunca culpo a nadie, sino responsabilizo, porque cada uno tiene su función y su responsabilidad. Él reconoció y el hombre es mucho más grande de rodilla. Ya hablamos en su momento, cuando llegué aquí hablamos y yo vine a sumar, no vine a discutir ni a hablar con nadie, sino tratar de estar. Si las cosas no van, yo soy el primero en reconocer y hacerme a un lado. Hablando justamente de ese respaldo que usted entrega a los jugadores, ¿cómo vio la reciprocidad de ellos para usted? ¿Cree que también le respaldaron con rendimientos, con el comportamiento dentro del campo en todo lo que va de su estadía en Cerro? Yo creo que sí. Yo creo que ellos hicieron lo humanamente posible. Como te dije, venían un poquito golpeados
y ellos estaban haciendo lo humanamente posible, trataron de hacer bien las cosas, no salía. De este partido hablamos mucho, que era juego aéreo, se iba a jugar en las dos áreas permanentemente, muy poco en la media cancha, y recibimos 2 goles, pero ellos, yo no creo que estén un poquito desconcentrados, pero son cosas que pasan, errores que de repente nos cuestan caro, pero es así, el fútbol es así, el que está ahí adentro va a fallar, el que está sentado en la grada nunca va a fallar. Por el tema del cambio de Francisco da Costa, ¿por qué él justamente con la expulsión de Melgarejo y no otro futbolista? ¿Y por qué nuevamente Cerro volvió a realizar varios cambios con relación a los partidos anteriores? Como que le cuesta encontrar un once a este equipo de Cerro Porteño, y no solamente yo por tu trabajo, sino a lo largo del año. Y cuando las cosas no caminan, tienes que buscar, no queda otra cosa. A mí yo veo que cualquiera hace eso, busca el equipo ideal, no salen las cosas, tienes que ir buscando. A veces cuando empieza a caminar bien el equipo, uno se para ahí y ya mantiene ese equipo sin problema, pero siempre estamos tratando de buscar el equipo ideal, no es fácil, pero estamos ahí, estamos en la lucha. Yo estoy muy contento con todos, hay algunos que todavía no le pude meter y tengo un poquito de vergüenza con ellos, pero son grandes profesionales y están trabajando intensamente. Va a tocar la oportunidad de jugar todos. Víctor Villalba, Radio Monumental. Por lo que mencionabas en una de las respuestas anteriores, y le consulto, como fue una semana de versiones, le pregunto, hoy hay que decir que hay que esperar que termine el clausura para definir si continuará o no, si están dadas las condiciones para seguir el año que viene, porque desde el punto de vista contractual sabemos que tiene vínculo por toda la apertura, pero eso no lo podemos asegurar todavía. ¿Le parece así como viene la tendencia, la situación? La verdad que yo estoy muy tranquilo en ese aspecto. Ellos también me respaldaron, dieron el apoyo, pero es la prensa que está sacando mucho. La prensa que está buscando que ya no juega, ya no sigue, Nosotros estamos muy tranquilos en ese aspecto. Yo al menos ya estoy vacunado en ese aspecto, tengo un montón de tiempo acá en este negocio, ya estoy vacunado. Si no camina, yo no estoy apegado al cargo. Para lo que queda, son tan pocos partidos para cerrar el año. Evidentemente la frase va a ser tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, pero ¿cómo nota usted de cómo reaccionó Cerro hoy? Porque fue un primer tiempo en el cual le costó demasiado, en el segundo entró con otra actitud, y ¿qué es lo que buscará en estos 3 partidos? Porque uno dice, hay que darle mayor rodaje a algunos chicos que piden oportunidad, jugar con algunos experimentados. ¿Cómo analizan ese punto? Porque está jugar con otros, porque es una cuestión hasta un poco complicada de cara a lo que viene. Nosotros estamos tranquilos buscando el objetivo, que son, antes de jugar con Tacuarí era 6 puntos, con eso estábamos en la Libertadores, ahora llevamos 2 puntos, nos queda 4, pero todo depende también de los otros equipos que están jugando, a veces nos están ganando también, en nuestro caso ganamos 1 punto, no perdemos 2, Nacional hoy perdió 2 puntos, porque no ganó 1, perdió 2 porque él está peleando la punta. Entonces nosotros estamos con ese objetivo de sumar puntos, llegar a los 6 si se puede, o si se combina otros resultados que nos están siguiendo para calificar, pero estamos tranquilos en ese aspecto. Los jóvenes están muy metidos también, queremos dejar bien en alto esto, pues tenemos mucha pena, nos da muy apenado, estamos con la afición, que es lo más importante, que Cerro estamos fallándole, pero vamos a seguir luchando. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. Vamos a ir al porcentaje hoy. ¿Quién juega hoy? Ameliano 2 de mayo en cancha de Trinidense a las 20. Y su seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo farritero Upisa. Upisa, probaste y te gusta. 13-16. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021
621-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. La tabla está así después de los resultados del fin de semana. Francisco sigue puntero con 49, segundo Carlos 47, tercero Víctor 46, cuarto Germán 45, quinto Jorge 43. Hay 6 puntos de diferencia entre el primero y el quinto, así que está para cualquiera todavía. Nadie como Olimpia. No, está para cualquiera de este torneo. No hay como Olimpia en el campeonato. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque. Como Mesipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.pe. Si es ganador hoy, Olimpia no puede ser campeón todavía. Si gana Meliano, igual en cualquier caso puede ser campeón, pero si gana Meliano necesita otro resultado. Si es que no gana Meliano, Olimpia ganando ya no depende de nada más el próximo fin de semana. ¿Y si gana Meliano? Y si gana Meliano, Olimpia gana, y Ameliano no gana y Olimpia es campeón. O sea en cualquier hipótesis en Pedro Juan ya puede salir campeón Olimpia. Pero en simultáneo ese partido. Con Ameliano si es que gana Ameliano. Si no gana Ameliano... Pero ¿cómo? ¿Y los que están comprometidos con el descenso están 3? Ellos sí tendrían que jugar Tacuarí y General sí tendrían que jugar. ¿Y Sol? Juntos. Pasa que lo de Sol todavía no define descenso de General. Lo de General sí define lo de Tacuarí. Pero igual hay que ver cómo programa. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de Stock. Prepisa esto la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en Stock y Stock Express. ¿Y dónde nos quedamos? Tiene que hacer 4 para pasar la... Ayer en un momento dado para defender de sí mismo, no depende de sí mismo. No, sí, depende de sí mismo. Sin sumar puntos General Gallego, 4 necesita Sol. 4 puntos más. Pero si gana los 3 solos, está, o sea, no depende de nada, gana los 3. Con 7 ya está. Tiene que ganar los 3. Si gana los 3 no importa lo que pase. No, pero no importa lo que pase. No importa el otro resultado, eso sí. Pero menos necesita... El que depende de sí mismo es Sol. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.pe. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Instante Bernay. Super promo, llévate esta TV HD Smart de 50 pulgadas Ultra HD 4K y disfruta de cada jugada en alta definición. Cuota de 259.000 guaraníes y de regalo una pelota original. Ingresa a electroban.com.pe. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿A qué hora el partido? 20 horas. ¿Falta el niño con Jorge Casal? Así mismo. En el Martín Torres, Ameliano 2 de mayo. Ameliano 2 de mayo. Arranca Carlos Quise. Ameliano Sol 2 de mayo. Ameliano 2 de mayo. Ameliano 2 de mayo. 40-60. 2 de mayo gana. Sí, señor. Gana. Sí. Le gana. Empata, pero quiero apostar solo por... Está bien. Para Carlos Quise gana 2 de mayo para vos, niño. 50-50. Empate para vos, Víctor. 50-50. ¿No le da a Emiliano? 50-50, sí. 50-50. Empate no le da a Meliano. Germán. 50-50. No pierde a Meliano. ¿Viste que tenías razón? ¿Qué? ¿Viste lo que te dije? Dijiste 2 de mayo. No, yo dije 2 de mayo. Claro. Es empate, pero voy a dar de mañana para ser el único, te dije. O sea que si empate a vos te acreditas el punto para vos. Y ahí voy a emparejar la respuesta. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Martina Rúa, una consulta, ¿no era que para el codo que comió Benito de Olimpia ya que hubo sangre en el promedio? Dice. Que hubo sangre, si no es expulsión.
Al ver sangre no es expulsión, pero Muchos analizamos y amarilla para todos. No es la regla. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. Si hace 7 puntos Sol ya se salva, ¿eh? ¿Y ya escuchaste, Víctor? No 9, con 7 le alcanza. 7. Con Sí, siete. sí, Ya sí. le alcanza Y para... de local que le quedan 2 partidos. Sí, no, ya no interesa lo que haga General Sí, Caballero. ya no importa. Depende de sí mismo. Hace 7 y se quedan primera. Explotó el mayor pozo del país con 2.300 millones de guaraníes. El cartón número 926.345 se ganó 2.300 millones y es el nuevo poderoso millonario. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Farmacias Catedral celebra 119 años de amor y cuidado. Este mes de noviembre queremos festejar contigo, por eso te traemos un sorteo increíble. Todas tus compras a partir de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para participar en estos premios únicos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cuando no tenés la capacidad de concentración al límite, padeces goles como los que nos pasaron hoy. No puede convertirte un rival a los 20 segundos de haber abierto el marcador. Y después en el entretiempo, uno de los ajustes que debíamos hacer era asumir mayor protagonismo defensivamente, porque las 2 acciones que había tenido el rival en el primer tiempo habían sido desatenciones después de un segundo balón. Uno terminó en gol y otro terminó con un error de Ronaldo ahí sobre el palo. Y en este tiempo hemos hablado con respecto a la capacidad de concentración y de intensidad defensiva que no estaba de manifiesto en determinados detalles. Y comenzando el segundo tiempo recibís un gol de una detenida, lo cual también fue producto de una desatención. Después, al tener que cambiar el sistema, ir a un 4-4-2, dejamos de jugar asociado, que es lo que nos identifica, porque el 4-4-2 nos daba la posibilidad de tener 2 referencias en área, pero debíamos seguir asociando y no lo hicimos, y hicimos un abuso excesivo de lo que es el juego directo, a lo cual no estamos preparados ni acostumbrados. Por eso no hicimos valer el hombre de más, que la necesidad cuando hay un hombre más es de mantener posesión del balón y bascular él mismo de un sector hacia otro hasta encontrarle el espacio de quiebre, y una vez que se encuentra el espacio de quiebre es ir a la finalización. Pero el rival no tuvo que bascular muchísimo a lo ancho del campo de juego y nosotros lo pusimos solamente con el juego directo a tener que defender ese duelo aéreo y capitalizar segundos balones. Y a partir de ahí fue que se distorsionó el juego y no pudimos hacernos con firmeza de la posesión del balón. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Eso de las discusiones casi permanentes en el segundo tiempo, los cortes, también afectaron a lo que buscaba como idea nacional. Y ahí le pregunto si pasa más bien por una concesión arbitral lo que pasó, o en realidad falta de inteligencia emocional, principalmente para sus jugadores que eran los más obligados a ganar el partido. Nosotros hicimos lo que no debíamos hacer. Pelear en un campo de juego no era el camino por el cual nosotros debíamos buscar la victoria. Por eso comenzamos a pedirle calma y que se concentren en el juego, que era la necesidad que teníamos. Con respecto al arbitraje no voy a hablar. En cuanto a lo que mencionaba de la falta de concentración hoy, y comparando un poco con las otras oportunidades en partidos anteriores que tuvo Nacional para acercarse más, ¿cree que el factor común fue el mismo, concentración, o fueron diferentes errores a lo largo de las chances que tuvo? No, cada juego tuvo su condimento. Creo que lo de hoy fue de concentración pura, y eso en el fútbol profesional de primera división se lo paga muy caro. Y muchas veces eso te aleja del ideal futbolístico. Acá en el fútbol de alto rendimiento no solamente tenés que jugar con intensidad, con capacidad técnica, sino también tenés que jugar mucho con la cabeza. Y la cabeza hace que quieras
competir con tu máxima firmeza y que quieras mantener la concentración durante todo lo que dure el juego, porque un momento de distracción se paga muy caro en el fútbol de primera división y así nos ha sucedido hoy en día. Profe, ¿cómo nota su plantel ahora? Porque uno mira, la tabla, el puntero está muy relegado en cuanto a las segundas posiciones y Nacional tiene todavía para pelear, tratar de asegurar un cupo a nivel internacional y también está lo de la Copa Paraguay. ¿Cómo nota su plantel? Porque uno mira, mucho desgaste, preparar en lo anímico, es partido a partido. Hay que competir, porque si no, no podemos ser jugadores de fútbol. Sabemos de que hoy en día quedan 3 fechas del torneo y 2 partidos más por Copa. Son 5 partidos. Y la preparación física y mental tiene que estar presente. Cuando empezó el año sabíamos la cantidad de partidos que íbamos a tener, entonces la preparación para afrontar cada uno de ellos tiene que ser máxima. Así que vayamos al trabajo de mañana, al entrenamiento. Quienes tengan que recuperar lo harán, quienes tengan que entrenarse lo harán, y preparados para, no sé cuándo será el juego de la fecha entrante, para el día que lo dispongan, seguramente será un sábado, competir con Tacuarí de la mejor manera posible y después de eso empezar a pensar seguramente lo que va a ser la semifinal de Copa Paraguay. Pero debemos competir hasta el último día, hasta la última fecha y hasta el último minuto de juego para sostener una intensidad y para poder buscar el mayor logro posible. Ya con el desgaste que tiene su equipo, ¿la prioridad pasará ahora por obtener la Copa Paraguay, por ser 2 partidos ya para el título, o tienen todavía la confianza de poder luchar por los 2 títulos que quedan, que son la Copa Paraguay? No podemos desestimar el torneo local. Hoy sí hemos quedado lejos de la punta, pero no podemos dejar de competir e intentar terminar lo más alto posible, porque así se lo amerita y así se lo necesita, y como siempre digo, los puntos que se obtengan da tranquilidad en la tabla del promedio, y los puntos que se obtengan te posicionará para pelear a un ingreso de Copa. Cuestión que la teníamos un poco leja cuando empezó este segundo semestre y hoy la tenemos muy cercana. Entonces no podemos desestimar ningún juego, debemos estar muy capacitados para afrontar cada uno de ellos y a partir de ahí buscar el logro de un buen resultado. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Víctor Bernay. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. ¿Seguimos, Víctor, con el WhatsApp? Sí, 0971 10 80 10. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Aracú. El barrio Aracú en Luque y Areguá es un sueño hecho realidad. Proponer tu plan y acercarte, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrados permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Más información al 021-217-1717. Redes @sismedpy. A tiempo hace la diferencia. Habilitamos ya los audios. Arturo, decirle a Quise que antes era el españolísimo y ahora es el paraguayísimo. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pégase al 0183-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Comandante,
el que no salta es Curepí. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Noviembre, beneficio full con Petrobras, 20% descuento con tarjetas crédito GNB Mastercard a través de Premia. Superjueves 20% pagando a través de Premia. Viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Entérate en petrobrasdistribución.com.py. Arturo, demasiado dictador ya soy, llegó. No se te dice el Führer. Ahorra con Personal Pay los lunes 20% de reintegro recargando tu tarjeta Mazo Yaja. Conexión con tu plata, conexión total. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios. Congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. Comandante, ¿no parece un poco riesgoso haber llevado la semifinal de la Copa Paraguay entre Luqueño y Libertad en la cancha guaraní? Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellera 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Qué tal, comandante? Ahí saludos para todos ahí. Para FX, ¿no te parece que Víctor Benay en muchas de sus declaraciones, tipo que le echa mucho la culpa a todos sus jugadores, que juegan desconcentrados, que lo otro? Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. No sabemos dónde salió, pudo haber dicho que Olimpia le va a pedir al 2 de mayo jugar en el Defensores, dice. Pero tengo entendido que reglamentariamente al ser un equipo del interior no puede jugar en Asunción del local. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Sarabí. O en San Lorenzo Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07. Comandante, la semana pasada, ya estaba DJ Baillo. ¿Cómo hace para aguantarle? ¿A quién? Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Menos mal Arturo, este lunes por ahí te le mando el plato ese gran. Pero qué alegría. En Comercial La Economía en San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? En La Plata Empeños te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad, por lejos la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. 13:33. Buenas tardes, comandante. ¿Usted qué piensa el abucheo que recibieron Santi Peña y Horacio en Carapeguá? Opina, por favor. Gracias, hasta luego. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro? Con Bancob lo haces posible. Empezá a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñas está a tu alcance. Bancob crece desde la raíz. Del 12 a 17 de noviembre, descuentos increíbles o hasta 15 cuotas en los productos Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas del sorteo de la Ford Explorer 0 kilómetro. La gente sabe. Hola, ¿cómo está Arturo? Ahí nos saben la noticia de Abel Ferreira, esa no se rumoreaba por acá. Eso que se estaba rumoreando de Abel Ferreira, el técnico que era de Palmeiras. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wasco, Hyundai, Pramac y Power Stream. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. El sorteo mundial de clubes ya tiene fecha. Va a ser el 5 de diciembre en Miami.
Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como Helado Razo Supermayorista. Este es la rajadeta, bro. Sí, el que baila. Por el título ayer de la Copa de Brasil. ¿De Racadeta? Sí. Si estás pensando en tu futuro, puedes empezar a ahorrar con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI. Además, puedes solicitar créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. 1336. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, Molejoteos y Perfumes. 2 locales, Casa Central, Lucibellera, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Si hoy gana el 2 a estadio lleno contra Olimpia, le vamos a ganar también. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol Forte Plus, Gel Flex Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en Quitadol de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. 1337. En Ciel bajaron los precios de las naftas y alcohol, 300 guaraníes menos por litro. Por cargas de 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un autito coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Ciel, precios bajos, calidad superior. Hola, Malaporte, comandante Baebio Pancho. Que un año malo para cerró todo lo que jugó, se eliminó. ¿Cuándo Piccolo pasó a una final de todo lo que él ya jugó? Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscar para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles finas, jamones y fiambres. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Nada duele más que perderse una final, mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. ¿Quién logrará conquistar la Conmebol Sudamericana? La gran conquista. Comandante, nos pillaron que ahí relaciones rotas parecían entre Vitoria y Cartes. Nos tuvieron juntos el sábado. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Carlos Quise. Qué tapada fue la de Gato Fernández en el 79 contra Chile. Qué tapada, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿El penal? No, es un cabezazo de Caselli, que para mí es la mejor atajada que yo vi como jugador de fútbol. ¿El Gato? El Gato. Se enojaba Ever cuando yo decía eso, porque yo decía siempre público. Y sí, y Gato nunca valoró al principio, después tantas veces dije yo, y ahora dice él también Gato, que es su mejor atajada. Pero ¿Sabes cómo fue? De perfil bajo. No, pues ¿sabes cómo fue? ¿Por qué no contás después? ¿Te parece? No, nada. Bueno, contá. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si contamos como yo cuento, va a tardar media hora. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria, 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique, Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Yo veo el centro, yo estoy fuera de la jugada, pero veo bien el arco enfrente. Estoy mirando hacia mi arco, quiere decir que estaba mal parado en ese momento. Y veo el cabezazo que va al ángulo y Gato se tira. ¿Dónde cabecea? ¿Al mismo lado que viene el centro o al lado opuesto? No, al mismo lado. Y digo, no, al mismo lado que viene. Y digo, gol. Pienso que es gol. Y en el aire, no llegaba Gato. En el aire, él se hace un nuevo impulso. Y ahí llega y saca esa pelota. ¿Y cómo se hace el impulsor en el aire? No sé cómo hizo. Fue un fenómeno. Superman, Batman, No, hace... Solamente de Carlos Quise conoces. No. ¿Qué es lo que te pasa, vos? No te... Salvo que haya apretado el torpedo en el aire. No estás entendiendo. ¿Por qué te pones así como arquero? Impresionante. La mejor atajada que vi. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetros cada Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Nivel 3 paseo la galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar. Cada Motor Show. Porque el mundial le dijo todo al volador mexicano.
A Hugo Sánchez. Y se recordó de otro partido y le dijo de todo. Todo arranca con baterías Barta, preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. ¿Vos sabés, el día que Jaguar un policía? Lo que le hizo Gato Fernández del Refere. No. ¿Vos sabés? No. ¿Cómo lo que ustedes no van a saber? El niño sabe. Yo recuerdo una parte que había... No le... ¿Sabe el final o no? Arco... El final no. No, entonces no sabe. Ahí no lo listo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. Hay más de miles de slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá en Cobran Casino Slot del Sol. Ven a Bristol y aprovechar la iPhone Week. Descuentos increíbles en todos los modelos sin entrega inicial y con auriculares de regalo. Este fin de mes puedes ganar una moto Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Te voy a contar. Sí, ya estaba de espalda el árbitro Carlos Maciel y agarra la pelota al gato, se calentó y le tira la pelota. Porque estoy inventando, creo. No. Vendé, pues. Nunca. Carlos, ¿te acordás? No, cuando te tiró la pelota al gato, el gato ¿Sí? Fernández. ¿Eh? ¿Te acordás o no? Sí. Y le echaste. Aprovecha los descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Pharma. Hoy lunes todas tus compras que realices desde nuestra web y app tienen un descuento de hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu Pero economía. ese era el compañerismo entre el que juega y el rival. Porque el rival no habló. Y respeto al gato de la gran puta. ¿Y quién yaguareó? ¿Quién le dijo al referee? No sé, no, es un policía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976 10 Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. El gato miró el cielo, el rival miró abajo. Nadie le dijo y Carlos Macías se la vertí después. Y así le hizo, mira. El poli. Ahí le echó. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El Arco Sur, al sector de en aquel momento de Populares Platea. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Cuando contó que lo quise, que se elevó 2 veces, él te contó que lo quise. Tiene que ver en googlear. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 098-434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX. Mi camino, mis reglas representa Automoto. Va a querer ahora, veo. No, la forma que quita la pelota No, pero eso lo toca lo quise, pues. Hace otra vez un movimiento de brazo es lo y que saca. contó en pleno vuelo. Cuando nuestros águilas albirrojas coinciden, disfrutamos distintos Shorty Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuatrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. A las 13:52, Nelson Aedo, ¿verdad? Al Santi Riquelme, última hora, muchísimas gracias. La entrevista está hoy en última hora. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribute Britan S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ese terminó cuando Paraguay fue campeón. 0-0. 13:44. Benmay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Benmay Flores General Día 640, teléfono 496-553 y Marijal López 679-767. Benmay Flores. En caso de estreñimiento, la AFELAX, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades, representa Bioethic Pharma. En noviembre con Control hablamos acerca de la concientización sobre el VIH. Juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Durante el mes, con tu compra de Control, ayudas a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Tengo una historia que quiero contar, comandante. Vende para Darío. Erimar en el Cadán Motorshow del 14 al 24 de noviembre. Visita el stand de Erimar en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y adquiriendo tu 0 kilómetro tenés 20% de descuento en nuestras tiendas más un kit de regalo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Deutsche Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Deutsche Barber Oficial. Víctor se llama. ¿Quién va a ser el lateral derecho este jueves? Y no está Juan Cáceres, la opción 1 sería Gustavo Velázquez.
Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareque, Petén, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unizal. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, riferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. Pasate de salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Arturo, aquí veo que sabe cómo Fernández hizo esa volada y cómo se reimpulsó. Escuchando lo que quise, dice y aprendes, amigo. ¿Me culpa a mí? Pero hay que ser estúpido. Soy el dueño del programa. No, hay que ser boludo. No, por favor, a mí me culpa cuando le dije tiene que... razón el oyente. ¿Qué puta va a tener? Perdón. Me salió del alma. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. Germán ni interpretó. Se merece un qué. ¿Qué boludo? Ni interpretó. Yo ni me metí. Pues hay que ser boludo. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo con el respaldo garantía del grupo Toyotoshi. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. ¿Qué pasó en el fútbol paraguayo? Ya no se hace control antidoping. Si le dediqué a otra palabra, que retuiteé. Usualmente el que se la paso criticando sabe cómo vivir la vida de otros, menos la propia. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Va a entender? ¿Por qué no va a entender? Acabo sin saber lo que iba a decir. Usualmente que se pasa criticando sabe cómo vivir la vida de otros, menos la propia. Ni entendió lo que yo dije. ¿O miento? No querés tener un mano a mano con él. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, grabado, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Yo lo que dije fue parecía Superman, Batman, porque dice Carlos... No creíste en mi versión, pues por eso te mostró lo que se las imágenes, felizmente la bola, que lo que yo fue Víctor Villalba. Quería ver nomás la descripción de Carlos como era. Estuve correcto, ¿no? Y si parecía gol real. Y bueno, ya está. Otro. Comandante, no te vayan a enojar. Ahí ya está, listo, vale. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Lluvel la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas. Con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. ¿Será que Arturo algún día va a escribir un libro? Menos 13:48, voy a escribir algún día el libro. Desde los videos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. ¿Qué es lo que te pasa vos? Vente pues, los calzados Michelin están aprobados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Por eso lo dice, tiene que saber escuchar. Al contrario, cuando Carlos quise cuenta de lo que hizo Víctor Villalba, fue y buscó la jugada. Claro. Esa, porque no porque dudó de Carlos, sino que quería ver la imagen. Claro. Víctor, claro. Y me culpan a mí. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver la pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. 13:49. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa o emprendimiento en energía alternativa. Seguinos como energiaalternativa.pay. En la mesa hubo gente que dudó. Es decir, a mi derecha. Sí. Pero yo no dije eso. Sí, pero hubo una mesa. No la manera en cómo eso nomás. Ya está a su derecha, Arturo. A su derecha estoy yo, está Francisco. Y bueno, ya no discuto. Aprendí lo que me molesta se evita. Y que donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Sin duda, vivo más tranquilo. Firma el arquitecto Dragoto. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. El comandante inolvidable para mí, el penal que le atajó el gato a Hugo Sánchez. Y yo era. Lloré muchísimo. Fuerte abrazo. Ronald de la Trigo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. A salvo que me esté equivocado, la ataja por bajo al palo derecho. Sí. Ahí en la quinita le tira. Mano, palo y afuera. Así mismo. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. 1350. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. Arturo, ¿qué hora ustedes van a asumir que Prato y Derli son suplentes ya?
¿Qué es lo que les pasa? Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero pizza, probaste, ¿te gusta? La primera jugada de Prato hace de taco. Sí, tenía que haber entrado un poquito antes. Pero hace de taco la primera. Sí, buena habilitación. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahí está Marcelo. Acá me hacen una pregunta que tiene que ver, me dicen... ¿Es para Arturo Prato el mejor jugador del Clausura? No, yo no voy a responder ahora porque no me están farreando ya los perros. Yo dije que es un importante en Olimpia. Claro. Mejor no dije. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Es exclusivo y único color azul, es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Volvió el crédito 9,9 de Gómez y Par. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios por cada crédito. 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Gómez y Par, 52 años liderando con valores. Como dice Germán, si tenés que elegir un jugador de Olimpia, creo que es Olveira. ¿Pero quién es el mejor jugador del Clausura? No, y yo que me quedo con Olveira. Para mí Olveira. Si tuviésemos que yo también, sin tener en cuenta lo que juega, lo que transmite también es muy importante Richard. ¿Quién iba a creer? No, espera, ¿quién? Espera, no queda más tiempo. No, ¿quién iba a imaginar que Olimpia iba a ser campeón? Tenemos que buscarle algunas cuestiones. Lo que vos pareces representante de Richard Ortiz. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Fideo Nido, espagueti Monarca, 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, la unidad, 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero, precios imbatibles en stock y stock express. Si vos le llamás a Richard Ortiz, le preguntás, Richard, excluiste vos. Bueno, él mismo lo te puede decir, Carlos Quise, sabe que siguen conociéndolo a Richard. Él va a elegir a Olveira. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llámala a Olveira y Olveira le va a regir a Richard. No, señor, si es tu jugador, Richard. No, pero vos decís, si le llamás a Richard, le excluido a él, le Olveira. Sí, y Olveira le pregunta de acuerdo que se ponga así, vos estás de acuerdo. No. Espera un ratito, por favor. Me preguntó sí, tenemos o para la mañana. Disculpame, Germán. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Pero vamos a ver, discutir lo que hice. ¿Qué tiene a favor Olveira? ¿Qué ascendencia tiene Richard Ortiz? Ejemplo, pero hay partidos que Olveira salvó Olimpia de la derrota. No sufras con este calor y lleva tu Split HD Play de 18.000 BTU, cuota 215.000 guaraníes y de regalo un vaso térmico. Llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Vos hablas de jugadas específicas. Yo hablo de un general. ¿Quién influyó más? Richard Olveira en Olimpia. Listo. Nelson Aedo. Orgulloso de haber aportado mi granito de arena en ese tiempo. Ahora cuando más pasa el tiempo, más también lo voy valorando y hoy en día significa mucho porque fue el último gol que nos clasificó a un mundial también. Paraguay cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña con la pelota retrocede, Cabaña brillando en el camino, Aedo Cabaña tocó a la izquierda, vino, está remata al arco, la clasificación al mundial se siente. Una Argentina y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo. Saca pasaje para el mundial de Sudáfrica. Paraguay, golazo de Aedo, gran jugada dentro del área, notable definición. Paraguay, le gana a Argentina. Aedo. Paraguay 1, el mundial no se espera, Argentina 0. Y ese gol significa muchísimo para mí, no solo significó en su momento, sino que, como dije, lo que sentí en ese momento fue un orgullo total de haber cumplido el sueño mío, cumplido el sueño que le prometí también a mi madre en aquel tiempo de decirle que cuando fue en la selección le iba a hacer feliz y que íbamos a ir a un mundial también. Un sentimiento inexplicable porque ganarle a Argentina en nuestra cancha, con Maradona en la banca, Messi en la cancha,
y bueno, dejándolos a ellos casi afuera es increíble. O sea, yo creo que en los 20 años de carrera nunca volví a sentir un sentimiento así. El recuerdo que tengo del partido contra Argentina, es difícil de olvidarlo porque la fecha es muy importante, porque también es fácil recordarlo, es el 9/09 del 2009, así que 9/99. Recuerdo que llegamos a ese partido con una confianza increíble, porque el equipo estaba bien, porque nosotros estábamos también confiados que Argentina no estaba pasando un buen momento. Independiente de eso, Argentina es Argentina, y bueno, nosotros entramos a ese partido con toda la confianza de que queríamos ganar, de que queríamos clasificar, porque era, si ganábamos automáticamente clasificábamos, y bueno, con esa motivación también encaramos el partido. Yo creo que el primer tiempo les pasamos por encima, ya hasta marcar 1-0. Yo creo que tuve una ocasión donde le pegué al palo, también otra oportunidad que Cristian Riveros tuvo. Bueno, la tercera, la vencida, pudimos hacer el 1-0 con una obra de arte de Chava. Y lo que realmente recuerdo también, que ese día tardamos más en llegar al estadio porque la gente cerró todo el camino. La euforia que había fuera de la cancha fue increíble. Sentimos también eso dentro de la cancha, y bueno, en el partido ni qué decir, retumbó el estadio de Defensores. El gol para mí creo que fue uno de los más valiosos en mi carrera futbolística, a nivel personal, a nivel emocional, sentimental, porque siempre fue mi motivación, y mi motivación para el fútbol siempre fue la albirroja. Y bueno, con eso yo creo que hicimos un gran paso para cumplir un sueño mío y el sueño de todo un país, de ir a un mundial. Son partidos especiales, pero yo creo que como todo buen profesional uno debería encarar todos los partidos de la misma manera, de la misma forma, pero siempre hay un plus en estos partidos, porque claro, se está jugando contra los mejores y hay que sacar el máximo. El jugador siente estos partidos algunos lo toman como una motivación extra, algunos como una presión. No todos los jugadores son iguales, cada uno disfruta o encara cada partido de diferente manera. Pero claro, yo creo que Paraguay siempre hizo muy buenos partidos contra Argentina y Brasil, y esperemos que en esta ocasión no sea diferente. La selección paraguaya actualmente, la verdad que me gusta mucho. Hemos recuperado nuestra identidad. Yo creo que el profe Gustavo Alfaro encontró las palabras correctas, la motivación correcta para los muchachos, y bueno, lo están encarando de la mejor manera posible. Yo creo que el pueblo también lo siente eso, el pueblo también se está demostrando de manera positiva con la selección, y bueno, esto se consigue todos juntos, y estoy feliz que Paraguay está por un muy buen camino, y esperemos que al final podamos todos estar felices festejando la clasificación al Mundial. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,